Suscríbete a La Panterita. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día, ¿qué tal, niño? Buenos días, señor, saludo para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buenos días, Arturo. Efusivo, transmite lo que siente y así se lo ve. Miguel Cardona, ¿cómo te va, Miguel? Buen día. ¿Cómo está Arturo? ¿Cómo está todo el equipo Monumental? Bien, Miguel, y se te siente feliz, pero apasionado en lo que dijiste en la mesa cuando estuviste con nosotros, que iba a terrorizar todo. Y lo estás haciendo, Miguel. Entonces, las primeras sensaciones, mandato inicial y título de una Copa Paraguay. Contanos. Sí, la verdad que un momento muy lindo compartir con el Olimpia en un año tan complicado, tan difícil que venía todo. Uno de los peores años de la historia, deportivamente hablando, y que terminar con un campeonato así, la verdad que es una gran satisfacción. Ver la alegría del olimpista, del pueblo olimpista. Estas son las satisfacciones que justifican todo el esfuerzo, toda la lucha que estamos teniendo por nuestro querido club, peleando por nuestro club en todos los frentes, porque esto es una lucha diaria, desde la mañana hasta la noche, ordenando, tratando de organizar todo lo que se puede. Bueno, explota una bomba, viene otra, y son estos momentos que hacen que justifique que vale la pena todo. Porque la verdad, cuando uno sufre mucho, sufrimos mucho durante todo este tiempo, venimos sufriendo. También durante el partido sufrimos muchísimo, y eso es lo que le hace grande al Olimpia. Es que en los momentos difíciles saca la garra, saca la fuerza del Olimpia, y eso hace que el Olimpia esté donde esté, y nos da esta gran satisfacción que nos dio ayer. La verdad, yo confié siempre en este plantel, lo dije siempre, es un gran plantel, un plantel que ha ganado mucho, que ha ganado todo, y sobre el cual tenemos que trabajar y darle cierta tranquilidad, y nosotros estamos haciendo lo humanamente posible para que esto funcione, ¿verdad? Estamos muy cerca de ello, también apostamos mucho a estar cerca, a recomponer, a tratar de armar un grupo, un equipo humano, porque yo creo que el fútbol mucho es emocional, mucho pasa por lo emotivo. Los jugadores tienen que saber quién está con ellos, cómo trabajar, y que hay gente que le está acompañando y le está apoyando, y como les dije ayer también en el vestuario, hemos estado en los momentos difíciles, ahora estamos en los momentos buenos, ahora hay que disfrutar de estos momentos, disfrutar del momento de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero también, como siempre, Arturo, en esto hay que ser moderado en el éxito y sólido en las derrotas. Sí, hay que ser digno en la victoria y en la derrota. Hay que ser buenos ganadores y ser buenos perdedores, siempre digo. Este es un momento que nos tocó ganar en una gran batalla, con muchas cosas que a mí no me cerraron del arbitraje, que lo voy a detallar después. Muchas cosas que no me cerraron. Pero este es un momento de que el pueblo olimpista esté contento. Hemos ganado una copa que no tenía el Olimpia. La Copa Paraguay quería al olimpista y ahora lo tenemos. Y ahora nos quedan dos finales, contra Nacional y después la Supercopa, que vamos a esperar quien gane. Va a ser otra batalla donde el pueblo va a estar acompañando al olimpista. Ayer ni siquiera pudimos meter tampoco nuestra hinchada, ¿verdad? No evitaron nada, nos llegó una nota que a la mañana no podíamos meter la hinchada. Y bueno, todo en contra, y a pesar de eso el Olimpia está donde está. Ganamos, festejamos, ayer fue un día de fiesta. Una gran alegría en un momento tan complicado, Arturo. ¿Qué tiempo te llevó de donde estabas al campo? ¿Dónde estabas viendo el partido, Miguel? En preferencia, Arturo, con mi familia. Y cuando termina el partido, presuroso, sin preguntar, directo al campo.
Llevado por la pasión. Directo al campo, directo, primero saludarme con toda la gente en preferencia. También te voy a contar una cosa increíble así. Cuando estamos perdiendo en el entretiempo, me bajé para ir al baño, y la gente lo que nos expresa, presidente, pues eso no tiene precio en los momentos difíciles. Y me fui ahí también, fui a hablar también con el plantel en el entretiempo. Hablamos ahí en el entretiempo un poco. Hablamos de que tiene que continuar, que la lucha hay que estar firme en la lucha. Y bueno, te digo, hasta esa vivencia no tiene precio. Después entramos al estadio, esa alegría con el pueblo, ese premio desde todos ellos, con la gran hinchada que tenemos, el Olimpia es increíble. Miguel, voy a hablar, me fui al baño y sentí. Vos le transmitiste a los jugadores, estamos hablando en la intimidad de una charla con el presidente del Olimpia, vos le dijiste a los muchachos, voy a contar lo que pasó, me fui al baño y sentí la preocupación de la hinchada. ¿En qué manera lo dijiste? Sentí, la verdad que me dice que fuerza que tenemos que sacar adelante, que ellos son unos jugadores extraordinarios. Muy poco hablé con ellos en el entretiempo, pero hablé, le dije, señores, este es el club que queremos, fuerza, ustedes tienen todo para ganar, somos superiores a ellos, futbolísticamente era muy superior a Sol de América. Trataban de cortar nuestro juego, un juego que le pasaba por encima, y la arbitraje no nos ayudó nada, fue cortando sistemáticamente. Y por eso hemos hablado con nuestro gran equipo de jugadores que tenemos y demostraron lo que vale. Y al terminar el partido en vestuario, después de la entrega de premios, ahí otra vez con el muchacho adentro. Otra vez con los muchachos, otra vez festejando, ahí nos abrazamos, rezamos. La verdad que es un momento espectacular. Dijimos unas cuantas palabras y después nos fuimos en el ómnibus hasta la villa a festejar con todo el pueblo olimpista. Pasamos por Paraúno, llegamos a la villa, era una fiesta en Paraúno. Y así, mira, la verdad que una gran alegría, una cosa, una emoción que justifica todo el esfuerzo, todo lo que venimos sufriendo. Es un día de fiesta y hoy seguimos festejando, Arturo, ¿verdad? Pero nuestros jugadores ya están también enfocados para la final que tenemos este domingo contra Nacional. Y la otra final de la Supercopa que tenemos mucha hambre de ganar. Y ese público de Olimpia, porque ahora tiene Nacional por la ubicación de Olimpia en la Copa, la Supercopa que hay que ver si es Cerro Guaraní, y te pregunto, ese público de Olimpia que ayer llenó Defensores del Chaco, ¿vos esperabas esta respuesta? Mira que hay mucha impaciencia con el cántico y con todo, Yo la verdad te voy a ser muy sincero, yo esperaba, Arturo, yo le conozco lo que es el Olimpia. Olimpia en un pueblo exigente, exige cada fin de semana como un examen final, pero siempre está con su club, siempre apoya, siempre está. Exige durante el partido, exige todo, pero en los momentos difíciles los olimpistas nos unimos y trabajamos juntos. Además, yo voy a hacer una campaña antes de fin de año. Vamos preparando. Hoy tengo una reunión a las 5 de la tarde con mi directiva y todo el equipo comercial. Vamos a lanzar una campaña que se llama Un día por tu club, la fuerza del Olimpia. Ahí vamos a demostrar lo que es la fuerza del Olimpia. Vamos a hacer una campaña donde la gente pueda, todo el mundo se acerca que quiera ayudar. Entonces vamos a hacer un mecanismo donde vamos a abrir una cuenta específica en un día y vamos a demostrar lo que es capaz de recaudar el Olimpia en un solo día. Vamos a dar un seguimiento, vamos a mostrar a través de los medios digitales y vamos a terminar la noche con una cena show y vamos a demostrar lo que es el Olimpia capaz de hacer. Ese Un día por Olimpia significa que habrá, vos usaste una palabra técnica cuando hablamos contigo. Es fan token. Fan token. Eso no, eso es aparte, el fan token va a ser otra cosa que lanza en enero. Y esto de es ahora... un tema que lleva un proceso. Esto va a ser con llamada y que la gente pueda aportar en una cuenta específica para demostrar lo que es capaz de recaudar los internos. Algunos aportarán lo que pueda, otros aportarán más. Vamos a darle un certificado. Hoy vamos a terminar de diseñar esa campaña. Pero lo lanzamos ahora en diciembre. Vamos a demostrar lo que es el Olimpia. Esa es la fuerza que va a demostrar el Olimpia. Ese es el poder que tiene el Olimpia. ¿Y cuál es la retribución a la hinchada? ¿Va a haber ganador o ganadores recompensados? ¿De qué manera, Miguel? ¿En qué sentido? Eso no te entendía. Bueno, participan un día. ¿Cómo se llama la campaña, el título que le pusieron?
Por Olimpia un día. Un día por tu club, la fuerza del Olimpia. Bueno, un día por tu club, la fuerza del Olimpia. En ese día es una Vamos a hacer colaboración. que la gente va a colaborar en una cuenta específica, vamos a ir mostrando por hora cuánto va recaudando el Olimpia. Muy bien. Y después dijiste... Cuánto es capaz de recaudar. Y a la noche vamos a hacer un corte y una cena donde va a ser con show, cena con gente que va a ir animando y vamos a demostrar lo que Ahora, es capaz de en recaudar esa el cena, Olimpia. Miguel, de ese día, ¿quiénes participan? Y van a participar todos los que hayan aportado. ¿Y dónde va a ser? Si me hacía miles y miles y miles, ¿cómo hace? ¿Cómo se hace? Y los que puedan venir vamos a hacer para uno. O la Biblia, eso estamos definiendo. ¿Y cada cuánto se va a hacer eso, Miguel? Hoy no sé, yo quiero hacer antes del fin de año, lo estamos ir mirando. Esto vamos a hacer y vamos a demostrar lo que es. Todavía no tenemos eso, hoy vamos a terminar de clarificar eso, Arturo, pero sí, ahora en diciembre hacemos la primera. La Y vamos primera. a invitar a todos los buenos olimpistas, la primera. ¿Y cómo Y te... vamos a demostrar lo que es capaz de recaudar el Olimpia. ¿Vos podés graficar la Comisión de Unidades Unidas, vos hablando, proponiendo, exponiendo lo que querés? ¿Y qué te dicen tus compañeros? Metele, vamos. O dice, Metele, mira, vamos con todo. Confiamos en eso, nos gusta la idea. Metele, vamos a tirar todos juntos el carro. Todos estamos tirando juntos el carro, todos hacemos este gran equipo. ¿Y tu familia? Y mi familia acompañándome, por suerte ayer estuvieron todos mis hijas, mi señora, mi yerno, todo conmigo, ahí sufriendo conmigo, porque ayer casi me dio un infarto. ¿En qué Casi me dio un infarto. ¿En qué momento casi te da el infarto? ¿En el segundo gol de Sol? No, ahí no tanto, en los penales finales, no quería ver, que miraba de costado, ya no sabía qué hacer, no me entraba al aire, la verdad que no me entraba al aire. No me entraba al aire, Arturo, era una cosa, no podía ni gritar, ni si atacaba nuestro arquero, ni si metía a Olimpia para no terminar y que no voy a hacer nada, me quedé quieto, como una estatua. Pero vos tenés que Hasta que hacer... concluya, cuando concluyó, ahí realmente festejando, realmente nos hicieron la vida imposible en el partido de ayer. Contanos Hoy cuáles estamos son las presentando críticas. una nota. ¿Vas a presentar una nota? Vamos a presentar una nota que yo creo que en este momento ya se está presentando, dirigida al Tribunal Disciplinario, en una denuncia contra el árbitro José Méndez, debido a su pésimo desempeño en la materia del arbitraje. ¿Cuáles son? Pésimo desempeño. Nos vamos a basar en el artículo 65 por su incapacidad técnica, que donde dice que el árbitro que demuestre ineptitud e incapacidad técnica manifiesta en el ejercicio será suspendido en sus funciones por 6 meses. No podemos solicitar eso. Hoy envían La la nota. denuncia va a ser respaldado con elementos con pruebas, video del encuentro, la cinta magnetónica de las transmisiones, todo vamos a subir. Y te vamos a decir, atender, te voy a decir, minutos, 15 minutos y 50 segundos de juego. El arquero Nicolás Campisi, de la América, le comete una clara falta penal contra Roque Santa Cruz, sin que sea sancionada. Concretamente lo del rebote se ha mencionado, el jugador Roque Santa Cruz domina el arquero le toca claramente atrás, en la pierna derecha, y produce su caída entre el área, no cobró. Minuto 68 de juego. El jugador Javier Toledo de la América comete una falta violenta contra Portero Caldas, en la cual el árbitro Méndez da ventaja y luego al culminar la jugada la moneta a Rodrigo Rojas en lugar de Javier Toledo, que ya tenía amarilla y debió ser expulsado por toda la amonestación. Esto permitió que solo la América fue 22 minutos de tiempo regular, más con un jugador que no debió seguir jugando. Atendé, y esto con pruebas vamos a mostrar. Minuto 80. Fernando Hoy Sol la América toca con claridad el balón con la mano dentro del área grande de su campo de juego. Debió claramente el remate de Ramón Sosa, el tuvo limpia con un balazo frente al árbitro Méndez, el cual ignora intencionalmente. Luego que el bochornoso error es llamado por el VAR y se demora una eternidad en tiempo de juego, 5 minutos y 21 segundos en ver lo que obvio, lo que no quiso ver. Y finalmente sanciona al penal. Minuto 97, remate de Ramón Sosa, que claramente debía sobre Víctor Ayala, debió ser córner. Exceso de demora, trataron de demorarnos todo lo que pudieran el partido, porque el Olimpia era inmensamente superior. Este es un equipo que técnicamente superior, lo que hacía sistemática y quirúrgicamente iba cortando el partido. En la tanda de penales, el jugador Diego Godoy de Sol ejecuta el tiro penal. Ataja correctamente Gastón Olveira, sin embargo, inexplicablemente el árbitro Méndez sanciona errónea e indebidamente el adelanto del arquero, debiendo ser corregido nuevamente por el VAR tras su grave y malicioso error.
O sea, esto no puede ser, Arturo, esto nos preocupa mucho a nosotros como Olimpia, muchísimo. Nosotros Olimpia siempre no va a dejar pasar las cosas. No va a dejar pasar Olimpia las cosas. Y no estoy contento con la arbitraje ayer. Y la nota ya está redactada. ¿Qué piden, decía vos, de José Méndez, que van a pedir al Tribunal de Justicia? Que sea apartado, suspendido en sus funciones de 6 meses a 1 año. Ese pedido es oficial. Es oficial. Está presentado. ¿Se presentó o se va a presentar, Miguel, ya sabes? Le di instrucción hace 1 hora y media cuando leí la nota que me convencía que se presente. Pero yo ayer le hice trabajar a la gente. Ayer a la sala 1:30, 2, hay un equipo trabajando en el video, con pruebas, haciendo todo esto. O sea, estamos haciendo todo para que todo. Nosotros, Olimpia no para. Trabaja de noche, trabaja de día, y va a defender sus intereses siempre. Pues tener una política, chocar con contrafía fuese si es necesario por defender los intereses del club. Olimpia lo voy a defender a muerte. Te lo dije el primer día, ya siempre implacable en la defensa de los intereses, en todos los rubros, deportivos, financieros, en todo lo que se pueda. Vamos a luchar por nuestro club, no hay otra manera. Hay que ser implacable en la defensa de los intereses del club. Olimpia se merece que se tenga y que se lo respete. Y en esto de que trabajaron hasta la madrugada, mientras se hacía el festejo en la villa y en Paraguno, toda la villa del festejo, estaban los técnicos preparando estaban los técnicos en la sala de inteligencia, porque yo pedí, cuando viene el ómnibus ahí con el jugador y cuerpo técnico, solicité que ya se me prestaba un informe porque hoy quería presentar eso. O sea, yo me baso en pruebas, en hechos. Bueno, Miguel, están trabajando esta gente, mientras nosotros estamos ahí disfrutando de esta gente y seguir trabajando. Este es el valor que tiene el gran equipo que tiene el Olimpia. Acá hay dos fases. La de Miguel Cardona, efusivo, exteriorizando su alegría, Olimpia campeón en la Copa Paraguay, sin desatender lo que vos considerás es un perjuicio hacia el club en el partido de ayer. ¿Y cómo se manejaste esta mañana con los dos efectos? Uno, la alegría, y el otro, el enojo. ¿Cómo se manejan ahí las emociones? Sí, es una mezcla de emociones, Arturo. Por un lado alegría, pero por otro lado ya estamos de la mañana trabajando en el Olimpia, trabajando en la parte de esto, armando nuestra campaña. Hoy tengo a las 5 una reunión de comisión directiva, trabajando con la parte financiera que tenemos tantos problemas. Hemos tomado un club, como te dije, quebrado. Pero ahora lo vamos a ir trabajando, vamos a ir armando todo. Olimpia necesita de todo y todos juntos vamos a sacar adelante. Esta reunión todos juntos vamos a sacar adelante. Esta reunión de las 5, Miguel Cardona, Miguel, ¿es producto de del título? ¿Algo tiene que ver de lo que pasó ayer? ¿Estaba programada la reunión de la directiva a las 5 de la tarde? Estaba programada la reunión. Además, íbamos a hacer ayer a la 1 del mediodía, pero dijimos que vamos a pasar para las 5 hoy porque ella era el día del partido. Nosotros no podemos meter una serie de cosas que tocar, muchas cosas. El Inter es muy grande y tiene muchas cosas que tenemos que trabajar. Hoy, y cada uno en la directiva tiene una tarea, cada uno tiene una función. Y así lo estamos llevando. ¿Y esta reunión de la tarde es basamenta en lo económico principalmente? En lo económico, en lo comercial, en una serie de cosas, en todo, ¿verdad? En todo lo que queremos hacer, en el futuro de la Olimpia, cuál es el plan que tenemos para el año que viene. Muchas cosas, Arturo, muchísimo trabajo tenemos. Nuestros días van a ser intensos. Con Olimpia no hay descanso. Yo pensé que hoy iba a estar un poco más tranquilo, pues ya desde el temprano ya estoy trabajando con nuestro querido club. ¿Y cómo haces? ¿Tiene que ver este título? Ahora va a jugar por la Supercopa Olimpia. Tiene que definir con Nacional posición al plantel. O vos decís, no. Primero vamos a manejar esto y después vamos a manejar plantel el próximo año. Mira, Arturo, se lleva todo junto, te voy a decir, la verdad, todo junto. O sea, yo hoy, si puedo, hoy también me reuní con Julio César, y si no va a ser mañana, y seguimos trabajando en cuál es el plantel, cómo viene, qué rendió, qué salió bien, qué no, y cuál es nosotros tenemos una planificación, nosotros ya sabemos lo que queremos, pero esto implica conversar, hablar, y bueno, algunas veces se conseguirán ciertas cosas, otras veces no. Y de eso se trata, ya lo dije, hay que aprender a coincidir, a disentir, pero hay que hablar y hay que enfrentar los problemas, hay que decir la verdad, decirle que se puede, que no se puede.
Nosotros tenemos un Olimpia claro, esto es el Olimpia que nosotros vemos, apostamos a un grupo humano, apostamos a un equipo. El que quiera seguir en el Olimpia, sí va a seguir en el Olimpia, pero entendiendo esta filosofía de trabajo que estamos instalando. Esta es la filosofía que queremos y vamos a pedirle que compartan. Nosotros, ya lo dije, es un plantel valiosísimo, lo defendí siempre, y nuestro cuerpo técnico también, un gran cuerpo técnico, hizo un trabajo también muy bueno. Fíjate, en un momento dado, lo quita a Quintana y lo pone a Pollo, y la gente yo escuchaba en referencia y gritaba, no puede ser, no puede ser. Yo me callaba. Durante el entrenamiento de la semana, él ya probó eso. Él probó en la semana y le vio que Pollo es una persona que da mucha salida y que tiene una claridad de juego y que viniendo de atrás te puede abrir la cancha. Si le salía mal lo iban a matar. Así es el fútbol. Le salió bien y ahora se salen y otros aplauden. Pero lo que no saben, no se pueden tampoco saber, es durante la semana del entrenamiento estuvo trabajando en eso, Julio, probando esas alternativas. Entonces eso demuestra otra vez de que Olimpia está en el camino correcto y que vamos a apostar y vamos a fortalecer el cuerpo técnico. Hay dos personas que van a venir, que estamos, mejor dicho, estamos negociando para que lleguen a reforzar el cuerpo técnico. Alguien en la parte física y otro va a ser un asistente de Julio. El asistente es Claudio Morel Rodríguez, ¿por qué no está? Hasta que no se cierren las cosas, nada no está, Arturo. Ya te digo, yo respeto a los profesionales, uno nunca puede dar nombre hasta no cerrar, yo estoy muy serio en eso. Uno no puede, pues si dice algo le puede perjudicar, hasta no tener algo firmado, nada no es concreto, vos sabés cómo es el fútbol. Y si uno habla mucho, a veces le puede complicar a alguien innecesariamente. Estamos muy cerca de cerrar todo lo que queremos. Y lo de Claudio Morel termina el año con Boca en la formativa y viene, así es. Estamos trabajando. Como presidente del club, y acá me están diciendo, la gente está muy satisfecha, la parcialidad de Olimpia me están diciendo porque son muy abiertos, y me están diciendo, yo te pregunto con esto, yo simplemente soy un repetido de lo que me preguntan, si es Claudio Morel, termina el campeonato Boca o termina su contrato con Boca, viene. ¿Se habló con Cáceres de Claudio Morel? Arturo, al que pide eso y que escribe eso le agradezco, pero el Olimpia tiene que ser siempre serio. El Olimpia siempre tiene que hablar en el momento oportuno y cuando las cosas están concretadas. Bueno. Olimpia está peleando para fortalecer su cuerpo técnico y para mantener y fortalecer nuestro plantel en lo humanamente posible. Bueno, vos decís... Ojalá que se cierren las cosas como queramos, pero siempre la vida lucha y los seres humanos son humanos, ¿verdad? Pero el que toma tomó, decisiones. perdón Miguel, el que dijo 2 personas se van a sumar, tengo reunión con Cáceres, dijiste Julio César, va a ser un preparador físico y un asistente. El asistente sabemos que es Claudio Morel Rodríguez, yo me hago cargo de lo que digo, porque ya hablaron, y el preparador físico es paraguayo o es extranjero. Estamos hablando de posiblemente un extranjero. ¿Ya trabajó con Cáceres? Lo conoce Cáceres, estuvo con él en algún momento. Bueno, pero nombre nos va a dar. No me puedo dar. ¿Trabajó no en el país? ¿Ya trabajó acá? Ya trabajó en el país. ¿Trabajó en Olimpia? No. ¿Selección nacional? Arturo, hasta ahí puedo contar, mi querido Arturo, no puedo contar más. Vos, Macías, me va a terminar sabiendo quién es y no puedo hablar, porque mientras lo tenga cerrado no puedo dar más datos que eso, estimado Arturo, no puedo. Estamos trabajando, estamos negociando, Dios mediante va a salir bien las cosas y vamos a fortalecer, vamos a tener un cuerpo técnico muy sólido, muy sólido. Bueno, Miguel, está lo del tribunal, la queja directa formal contra José Méndez. Antolín se va, porque ayer le dio Roque, le puso brazalete de capitán. ¿Es señal de qué? ¿De estímulo para Antolín o tiene que ver con el futuro de Antolín y Olimpia? No sé, Arturo, yo estoy tratando de hablar de mi intención es que continúe, ¿verdad? Pero son decisiones que le va a ir tomando cada uno. Su contrato termina, pero a mí también Antolín sigue siendo un gran jugador. Y ojalá que podamos concretar que continúe. Ocurre que vos, Miguel, ayer te fuiste a festejar la Copa con Roque y con Antolín, y pudiste haber sentido que si Antolín dice me quiero ir, por lo que se te ve,
Olimpia tiene intención, dejar en manos de Antolín lo que venga. Así mismo. Dejar en manos de Así Antolín. mismo. Si quiere seguir, sigue, y si no, bueno, hasta aquí llegamos, así es. Tal cual. Y con otros jugadores, Tal cual, Arturo. incluyendo Roque, porque esto termina, también es así. Olimpia quiere, pero que decide es el jugador. Así, eso es la vida, ellos son libres, Arturo, así es la vida. Así es la vida, uno trata de conseguir, bueno, a veces consigue, va a luchar todo lo que pueda por mantener todo lo que a sus jugadores, pero la decisión final siempre está en los jugadores, son ellos las que tienen la palabra final. Y lo económico con el plantel de los salarios y las deudas te va acercando para ponerte más o menos a distancia reglamentaria de lo que se le debe. ¿Se entiende reglamentaria? Son 2 meses. Yo cuando entré le prometí 2 cosas, al entrar un salario y ahora antes de fin de año otro salario. Y sobre eso estamos, y yo les volví a comprometer ayer, eso es así. Y sobre hay otras cosas que ya se están ordenando. ¿Cuáles? Pero ¿Cuáles son las otras cosas? y algunos que se tenían deuda de COVID, etcétera, se fueron ordenando ya con otras herramientas, con bonos, etcétera. Pero lo que es ahora estamos trabajando de esta manera. La deuda la deuda del COVID es porque en la administración anterior se separaron por las consecuencias de la pandemia y lo otro. Así mismo, con casi todo se cerró, pero hay 5 o 6 que aún no. Que no se cerró el acuerdo COVID se llama. Así mismo. El acuerdo COVID no se cerró con todo. Ahora lo de este año estamos trabajando, yo les prometí algo cumplir. Yo cuando hablo algo y me comprometo lo cumplo, ellos saben. Por eso es como he recuperado también mucho este plantel. Este plantel estaba destruido emocionalmente un tiempo atrás, Arturo. Te lo dije, fíjate lo que este equipo ahora como está. Mira la pasión, mira la entrega, mira el compromiso que tiene este equipo. Y eso no es casualidad, eso nunca es casualidad. Te entienden, te miran, hablan, te abrazan, toman distancia. ¿Cuál es la relación del plantel, Miguel? La verdad que yo me siento muy cómodo con ellos, tenemos una relación muy buena, muy decidida, muy intensa, muy comprometida, donde cada uno respeta al otro, pero que saben que estamos en la buena y que estamos en la mala y que les vamos a cuidar siempre. Vamos a dar todo para que ellos estén cómodos. Mi posición es que siempre el presidente tiene que estar cerca del plantel, cerca, hablando, escuchando, dialogando. A veces no nos ponemos de acuerdo en todas las cosas, pero aprendemos a coincidir, a disentir, pero siempre de frente y siempre diciendo la verdad y siempre siendo claro, nunca mintiendo, siempre diciéndole, esto es lo que se puede, señores, esto es lo que podemos hacer. Este es el club que queremos, esta es la visión del club que queremos. Este es un club que quiere ganar muchas cosas. El que se quede en este club puede ganar muchas cosas. ¿Quiere decir que vos, Miguel, cuando es necesario vas a almorzar con el plantel, cuerpo técnico, y si fuese así cenar, cualquiera fuesen los resultados? Estamos hablando posterior al partido del almuerzo, digo. Siempre. No solamente eso, a veces hemos desayunado, a veces hemos almorzado en mi casa, a veces estoy con ellos en la villa, que ellos saben que estoy desde el entrenamiento hasta el final, a la hora que sea, y a veces podemos hablar durante la cancha, hablamos con cada uno tiene su idea y estamos dialogando. No me dio tiempo a hablar con todos, pero lo voy a ir haciendo. Bueno, Miguel, vamos a dar lectura para cerrar la nota dirigida a señor presidente del Tribunal Disciplinario, Asociación Paraguaya de Fútbol, Raúl Prono presente. ¿Vos tenés niño? Sí, estoy abriendo. Vamos a leer y con esto cerramos. Esto es lo que vos dijiste, Miguel, como presidente del Olimpia, y ya tenemos la nota, Miguel, en lo que vos estás diciendo. Qué suerte, quiere decir que ya se presentó y que cumplió. Ya se presentó. Esta es la nota, Miguel, y con esto cerramos. Escuchen, por favor. Sí, 3 páginas. Lee, por favor, que está Miguel Cardoni. No sé de su tiempo. Arturo. 3 páginas. No, tenés razón, Miguel. Tenés razón. Son 3 páginas. Es verdad lo que decís. Muy claro. Tenés razón. Pero el presidente detallaba muy bien el artículo 65, incapacidad técnica, el primer punto, presidente. Y a partir de allí, todo el desglose que conllevaba anteriormente. Se considera incapacidad técnica, ineptitud, manifiesta todo el error cometido y todo lo detallado anteriormente. Los minutos, detalle por detalle, jugada por jugada. Así es, Miguel. Vamos a dar lectura nosotros. Son 3 páginas y ya fue presentada la nota al tribunal, Miguel. Así mismo, Arturo, conforme a lo que te comenté y te anticipé, esto es así, y nosotros vemos cosas que no nos cerraron este árbitro. Las vemos como grave y te diría hasta
sospechosos errores del árbitro Méndez en contra del Club Sospechoso Olimpia. errores, bueno, sospechoso errores, ineptitud, que ya no esté sancionado. Redondeando para ese público de Olimpia que ayer llevó una cantidad de gente. Compartiste, estuviste con él. O sea, hay mucha gente joven, Miguel, muchísima gente joven. Sí, la verdad que la juventud, la alegría, gente joven y gente grande, y frente a la vida, era increíble. Arturo salía al portón, quería entrar. Nosotros quisiésemos que ellos todos puedan entrar, lastimosamente no dan las condiciones, pero fue una fiesta y esto es un gran regalo de fin de año, para nuestro querido Club Olimpia. Y el Olimpia va por más, estamos sufriendo, necesitamos también de todo el olimpista, pero el Olimpia va por más, el Olimpia va por todo. Chao, Miguel, gracias por tu tiempo. Un abrazo, gracias. Adiós, Chao, chao. igual. Miguel Cardona, presidente de Olimpia. Va a tirar a Silva, viene el tiro de esquina, corresponde a Olimpia, va para el empate, Silva tiró, golpe de cabeza, gol. Olimpia, Saúl Salcedo de cabeza, al poste derecho, ale, como con la mano la asistencia y aparece Saúl para vencer a Campisi contra el poste derecho, empata Olimpia el partido, lo hizo Saúl Salcedo, que destaca con el público franjeado en el Defensores. Empata Saúl. 1-1 en el Defensores. Saúl usando bien la cabeza y al fondo palo derecho de Campisi. Todo igual. 1-1 está el partido. Excelente elevación de parte de Saúl Salcedo y la ejecución previa de Alejandro Silva. 10 puntos de arriba del cabezazo, el señor de los aires, de los cielos. Apareció Salcedo en un momento complicado, ya comenzaba de a poquito a entrar los nervios saliendo limpio por ese comienzo y el error de Oliveira, pero de arriba, tremendo testazo para la paridad del franqueado. Momento del gol. 23 minutos, primera etapa. Nervis, el gran definidor desde el punto penal en Olimpia. Cerca del final puede definirse desde el punto penal en lo que pasa en este partido. Veamos, esto es capital. Se quiere lucir Campisi, Nervis tiró. La igualdad en el Defensores lo hizo Herris. No falla Herris, poste izquierdo. Campisi gana bien esta noche, lo pudo evitar. 2-2 para el término del partido. Falta poco, está el grito. Grito franqueado en el Defensores. Herris de penal. Toda la categoría de Herris. Abajo, al poste izquierdo se fue el sector derecho, allí Campisi. Veremos con esta presión de la gente la situación propia de cómo viene el partido, si lo termina por igualar o no y aguantar en los últimos minutos, pero esta presión será importante sobre el cierre. Olimpia lo quiere ganar en el tiempo normal. Momento del gol. 41 minutos, segunda etapa. En el primer penal está Da Costa para darle a la pelota indicaciones de Méndez Valveira. Está Francisco Da Costa. Las silbatinas del público de Olimpia. Las silbatinas del público de Olimpia. Da Costa tira. Primero para Sol. Ahí está para darle Francisco Da Costa. Está brasileño. Dale, dice Valveira. Le va a pegar Francisco Da Costa, tiró. Gol. Visual de América, fuerte al poste derecho. Fuerte al poste derecho, se fue bien, pero por abajo Oliveira. Aquí ganó la violencia en la definición. Excelente lo de Da Costa, tremendo derechazo. El pollo tira, autoriza Méndez. Le dio el pollo, tiró. Gol. Olimpia fuerte que le interna el travesaño y al fondo.
Buena definición con violencia, travesaño adentro para cierto dramatismo, pero dice vamos, vamos, dice Recalde levantando allí la gente de Sur con violencia, buena ejecución de Recalde. Godoy de zurda, Diego Godoy si lo tienes de público, lo limpia, tira Diego Godoy, de zurda va, al trotecito tiró, y el arquero, Olveira débil, poste izquierdo, dice, se adelantó, dice, Olveira, le paró el penal a Diego, poste izquierdo, Olveira, que la había pifiado para el primero de Sol, salva la responsabilidad, tira Richard Ortiz, a la portería Campisi, tira Richard Ortiz, va a actualizar el árbitro del partido, José, ahí está Méndez, tira Richard Ortiz, que lo fusila, toma mucha distancia Richard Ortiz, va a ejecutar el penal Olveira para un disparo, se va, Richard tiró, gol, Olimpia, punto derecho. Fuerte, el medio se fue bien, Campisi no llegó, pero la violencia de Richard, toda la experiencia en este momento, allí uno de los hombres claves en Olimpia con violencia, se fue bien, Campisi no llegó, tremendo tiro de Richard Ortiz. Tira Rodrigo Rojas, se mueve de un lado a otro, Olveira, Rodrigo Rojas le pega, arranca, tiró, el arquero, Olveira, el héroe, poste derecho, Jorge Deri. Por la situación que se le dio a Olveira en el comienzo del partido, este no es un momento para agigantar la figura de Olveira, no lo puede creer. Rodrigo Rojas se jugó bien al poste derecho, intuyó el tiro, misma situación de levante de Godoy, otra vez agiganta su figura el arquero Olveira. Tira Tito Torres, dos atajadas de Olveira, dos del arquero. Al aliento del público de Olimpia, disfrutando lo que prácticamente comienza a asegurar como campeón de la Copa Paraguay. Tira Tito Torres, que lo fusila, arranca Tito, autoriza José Méndez, levanta los brazos Campisi. Atención que le pega Tito Torres, trotecito, amaga, le pegó, tiró, gol. El poste derecho. Le acuesta el poste derecho allí, cuando lo puesto Campisi, hasta aquí convirtieron todos los de Olimpia. Olveira tapando dos penales, exquisita definición de parte de Iván Torres, esto se está por liquidar. Va a tirar Osuna, Emilio Osuna. Tiene que marcar para que esto continúe, o si no, Olimpia es campeón de la Copa Paraguay. Vamos, pegale, le dice el arquero Olveira. Va a tirar Osuna, me pregunto si es final o no. Osuna tiró afuera. Olimpia campeón de la Copa Paraguay. El remate alto sobre el travesaño, los abrazos con Olveira. Van los jugadores de Olimpia campeón de la Copa Paraguay. Olimpia campeón de la Copa Paraguay en el punto penal. El remate de Osuna alto, vale, escuchen el aliento, el festejo, escuchen al público de Olimpia. Este es el festejo en la tribuna. Todos abrazaron a Olveira, que había pifiado en el primer gol de Sol. Pasa a ser el héroe para dos. Y el último es un alto para la puerta. El grito de Olimpia campeón de la Copa Paraguay, tercera edición. Señoras, señores, Olimpia. La Copa para Olimpia campeón de la Copa Paraguay. Salud campeón, definición desde el punto penal. El grito. Escuchen. Y así terminó el partido desde el punto penal. Olimpia campeón. Vamos a escuchar que en directo Antiguo Sport a Julio César Cáceres. Sufrir, no puedo dejar de decir que el Olimpia siempre ha sido así, con mucho sufrimiento, pero siempre logrando su objetivo. El equipo se comportó, tuvimos errores también clave que dimos ocasiones de estar en desventaja, pero insistimos,
logramos el empate. Cuando logramos el empate yo me sentí tranquilo porque ahí sí estaba satisfecho de lo que estábamos haciendo sin saber lo que podía pasar porque no íbamos a merecer perder en el partido. Bueno, son distintas facetas, pero muy tranquilo no estabas antes del empate, vivías intensamente ese partido, Julio. Sí, es cierto, ¿verdad? Porque nos volvieron a meter goles donde hablamos mucho, errores que nosotros, eso sí me quitó un poquitito, ¿verdad? En ese momento, pero lógicamente es parte del fútbol, uno siempre confía, nosotros hicimos algunos cambios también que por ahí en algún momento no lo veníamos planificando, pero se dio en el partido y creo que los que entraron hicieron su trabajo. Decía entre otras cosas, Julio César Cáceres, le hicimos una nota muy extensa con el señor Miguel Cardona, nota al tribunal, no quiere hablar Raúl Polono, yo no recibí la nota, dice Raúl Polono, y ya no había más José Méndez con el partido Olimpia. Y sí, No por un tiempo por lo menos. Sí. Hasta que Elizondo vuelva a hacer la designación tipo la de ayer. Que si es por lado de Elizondo, que no sea raro que en la final de Supercopa Paraguay le pongan a José Méndez. ¿Por qué eso? Porque hace estas sí, cosas, sí, hace estas cosas. Elizondo hace un boomerang, vos le denunciás, le pedís que no. Nosotros veníamos anunciando hace rato ya los malos arbitrajes que hay. Hoy el 50% candidato a dirigir la Supercopa Paraguay para mí es José Méndez, por esta nota que hizo Olimpia. Es lo opuesto, o sea, vos presentas una nota y a propósito te ponen hace. No, eso es cierto. Espera. Mirando el pensamiento de Elizondo. Termina, por favor. No, y que tengo ese pensamiento, que ahora presenta esto contra Méndez y es candidato. 50% que él sea el árbitro de Supercopa Paraguay. Pero Elizondo sabe bien que se va a poner contra el hincha olimpista. Y por eso, porque hacen eso. Que no es poca cantidad. Perdón. Ojo con eso. No va a pitar por esta nota. Ojalá. Por un tiempo, sí. No, es lo que yo digo. Sí, claro. Le digo al niño si terminó porque después me dice, vos no me dejás terminarlo cuando hablo. Entonces, termina, por Sí, favor. pues es lo ideal. Sí. Estos partidos ya no va a pitar, pero en la apertura se va a Para mí entrar. tiene un 50% de chance ahora con esta situación con la queja. Bueno, ¿terminaste? Sí, terminé. Bueno, no va a pitar. ¿Sabes? Tía mía, no me llamaste a buscar ni vos. No, pero hasta terminar el año, ahí nos ponemos de acuerdo, yo estoy de acuerdo, hasta terminar el año ya no. Sol América también se quejó. Y se quejó, igual le pusieron en la final de Copa Paraguay. Guaraní se queja el número también. Yo soy actual, yo hablo de esto. Ajá. No, yo estoy hablando de esto. De esto estoy hablando. Ahí está, del penal adelantado. No, yo no estoy hablando de lo anterior. Yo estoy hablando de lo de ahora, en el penal que ataja Olveira. ¿Se adelanta o no? Yo de lo que vi ayer no. Siempre tiene el pie en la línea. Pero es para mirar. Mira. Allí en el video. Mira dónde está. No, te pongo un ejemplo del arbitraje. No defiendo posiciones ni postura. ¿Qué es lo que vos mirás, Luis Paredes? No vas a mirar ni Luis dónde está hoy, dónde estoy yo. Esta mañana yo ya recibí esto. ¿Cuál era? Llamale pues a Miguel El Figueredo. penal que... Llamale a Miguel Figueredo. El primero no fue. El primero, mira dónde está. Con este documento que yo tengo acá, ahí va Sol y le dice, ven un ratito. ¿Y esto? Entonces estamos con un árbitro que no es capaz, veo. Mira. Varios árbitros que no son capaces. No, yo hablo de este. Sí, este sí, también. Joven niño. ¿O querés que te ponga? Se tiene que congelar. Sí. Cuando está por salir el disparo, allí se tiene que congelar la imagen. Si nos envía el video, claro, cada uno más fácil. Entonces congelamos allí, porque es muy... ¿Querés que te envíe? Sí, por favor. Envíame, por favor. A veces me pregunto, si cuando estaba diciendo, y no es jactancia, cuando estaba, o petulancia, cuando estaba diciendo la nota Cardona, ya tengo la nota. Y allí antes de Méndez son los encargados del VAR, sí, porque también aquí quiero defender a los árbitros, no tienen ojos ultrabiónicos, o sea, se les puede escapar. El que sí tiene la visión y los que están en el VAR son los encargados, ellos sí tienen que mirar metro a metro, segundo a segundo. Por favor, a tus compañeros de mesa, recibiste, por favor, el niño. Ahí... Qué chusma son Luis Paredes. Llega un momento dado de mi vida que yo no sé si los años me hacen menos tolerante, de hecho no soy lo tolerante, pero Luis Paredes por poco nos saca, está en otro estudio, quiere saber, ¿querés que te envíe? El de Rojas. No, el de hay que alzar en la cuenta, porque el oyente también quiere ver. ¿Quién quiere ver? Los oyentes también quieren saber cuál imagen es la que tiene usted. El de Rojas, el penal de Rojas, no es el de Godoy, yo primero pensé que era el de Godoy. No, yo te envié a vos ahí, te envié ahí, no vamos a transmitir, pero nada, por Instagram, Gustavo. Sí, se adelanta, doctor, segundo. Pasa que no podemos congelar en este video, por eso. Voy a buscar el video original, sí. Voy a ingresar a la página de Tigo ahí. Voy a entrar a la página de Tigo porque es la página que tiene los derechos, entonces allí sin ningún video editado, porque no sé, con todo respeto me parece editado el video.
Pero voy a entrar a mirar el original. Este que me enviaron, me parecía editado. Es el penal de Rojas. Parece editado. Pasa que no se puede parar justo en el momento. Porque A impresión pero, visual. Del salto. Sí. Por eso quiero ver el Simple vista original parece que aquí sí. para ver. Se adelanta el arquero a simple vista. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va, doctor? Hola Arturo, un placer saludarte a vos y a todos tus compañeros. Haciéndola fácil, Olimpia presentó una nota contra José Méndez. ¿Qué palabra su ineptitud pide suspensión? ¿Y Sol? Y la verdad que sí. La verdad que sí, cobró mal, esta vez cobró mal para los dos lados. Es decir, vos admitís que en alguna jugada favoreció a Olimpia. Perdón, favoreció a Sol. No, o sea, no sé si favoreció, pero de que cobró mal, cobró muy mal. Y ahora hablamos con Miguel Cardona, presenta. Iván Casal se pasaron cagándole a patada y nunca cobró nada. Cagándole a patada. Miguel. Sí. Dispuesto a decir todo, soltar todo lo que decís como presidente de Sol. No, y te acabo de decir. Dijiste, le cagaron una patada a Casal. A Iván Casal, sí, y no cobraron jamás nada. ¿Y otras, doctor Miguel Figueredo? Cuando el partido estaba a favor nuestro, esa falta a favor de Sol ya no se cobraba. ¿Y otra en los penales? En los penales creo que no tuvo mayor incidencia. Parece que en el penal de Rodrigo Rojas se adelantó el arquero, pero viniendo de este árbitro no me extraña. Viniendo este árbitro. ¿Y otro? y como ya te dije, una History Channel. Y Olimpia pegó el gritacielo punto por punto, trabajaron hasta la 1 o 2 de la mañana y ya presentaron una nota al tribunal. Suspensión pide por lo menos de 6 meses. ¿Qué inciso? ¿Qué artículo, niño? Presentó... Artículo, ¿verdad? Sí, un artículo. Sí, un artículo, un inciso... Del código disciplinario, sí. Pide Que habla de la ineptitud en este caso para José Méndez. Sí. En realidad falta de capacidad técnica. Es el artículo fuerte, específico. doctor. Incapacidad técnica. Sí. Hubiésemos firmado juntos. 65. Hubiésemos firmado juntos. Mira, doctor Miguel Figueredo. Hubiésemos firmado. ¿Le podés llamar ahora a Cardona y decirle, doctor Miguel, vamos a firmar juntos, verdad? Sí. Tocayo, vamos a firmar juntos. Qué va, ¿Y qué más se puede agregar? ¿Razón principal de que no sea campeón Sol o tenés autocrítica, Miguel? No, creo que el partido pudo haber sido campeón cualquiera de los dos. Los penales es una lotería. El partido se planteó dentro de nuestras posibilidades. Nosotros teníamos un desgaste físico impresionante, que jugamos contra Nacional para salvar la promoción, y prácticamente fue el mismo equipo que se presentó ahora, y eso se notó enseguida. Por los 3 cambios fueron obligados, no pudimos prácticamente manejar el partido con cambios porque Gabriel Báez lesionado, desgarrado, lo mismo pasó muy rápido con Miguel Jaquet, que era un baluarte en nuestra defensa. Esos goles el gol de cabeza ese yo creo que no hubiese llegado si estaba él, por la altura, por la estatura que tiene. Entonces muy rápido nos diezmamos y nos condicionamos físicamente, y Toledo también desgarrado. Los 3 fueron por tirones en el posterior, y bueno, eso condicionó totalmente manejar el partido después tácticamente con cambios. Y bueno, doctor, quiere decir que están sentidos para lo que viene ahora, pero ya está clasificado la Sudamericana, Sol. Sí, estamos clasificados para la Sudamericana, el equipo está funcionando bien. Ahora lo que nos preocupa es nuestros 3 lesionados, que bueno, probablemente no van a poder estar para este último partido lastimosamente, bueno, pero tenemos recambio y vamos a tratar de presentar el equipo entero. Bueno, de Sudamericana se hace el 20 de diciembre el calendario, un equipo paraguayo enfrentando a otro, y luego fase de grupo, doctor. Sí, vamos a estar pendientes de todo eso. La verdad que ya vamos a ponernos a planificar lo que viene, el campeonato que viene, y bueno, vamos a ver también la nueva directiva. ¿Qué quiere decir eso? Y que hay elecciones y que tenemos que planificar con la futura directiva todo lo que se va a hacer, entregarle
impecable toda la administración y todo lo que queda. ¿Cuándo es la Asamblea de Sol? En febrero. ¿Y cuándo Pero te hay va? que planificar, como ya va a ser tarde, febrero ya es tarde porque antes ya hay que planificar todo. ¿Y vos te vas de la presidencia, doctor? Sí, le voy a dar lugar un poquito a los compañeros, pero no van a descansar de mí, voy a estar siempre apoyando y aconsejando si es que cabe. ¿Pero puede ser un vicepresidente? También, sí puede ser. ¿Asesor administrativo? También. ¿Y quién va a ser presidente de Sol, doctor Miguel Figueredo, el futuro presidente? Y hay algunos candidatos ahí dentro de la directiva, vamos a ver por cómo hoy y mañana vamos a ponernos a trabajar en eso. Decinos, doctor, los nombres, si sos tan amable. No, está Alan Acosta, está Carlos Gianni, está Cristóbal Lescano, hay dirigentes que pueden tomar. ¿Y el sobrino quiere, Alan? Y consultamos con él. Y le vamos a llamar. ¿El sobrino quiere? ¿El papá Oscar qué dice? Y no, parece que no sé. Hay que consultar con ellos. ¿Y Carlito Gianni? Carlito Gianni está preparado. Bueno, entonces por lo que se te siente, Carlito Gianni. ¿Y Lescano? No, todos los espera. otros también. Miguel, con el debido respeto a esta entrevista, y vamos a hacerla muy formal y muy seria. Soldamérica maneja administrativamente bien, no gasta más de lo que tiene, se maneja con los números, con la autogestión. Y conociéndote tan de cerca vos, Carlito Gianni, o Alan, o Lescano, de uno de los tres es el nuevo presidente de Sol. ¿El que más cerca está Carlito Gianni? Sí. Yo diría que los tres están en igualdad de condiciones. Bueno, entonces son... Y no va a haber problema tampoco, no hay una disputa ahí, o sea, van a consensuar, se van a turnar, eso va a salir sin problema. ¿Con el mismo espíritu tuyo de manejo? Sí, no, disputa no hay, o sea, es una consensuar y apoyarle, consensuar que vamos a apoyarle todos, quien tenga más tiempo en realidad va a ser ahí el que pueda asumir. Quiere decir, Miguel Figueredo, que estamos hablando hoy, entre comillas, digamos, con el expresidente de Sol. Sí, prácticamente. Sí, en esta charla estamos hablando con Miguel Figueredo, cuestión del tiempo, es presidente de Sol. Así mismo. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Sol, doctor, como presidente? 7 años. 7 años. ¿Vos vas a tener algún acercamiento más con la APF o no? No sé, ¿Con algún cargo en la APF? No creo. Ayer una reunión del Consejo Ejecutivo, ¿se habló del caso Miguel Figueredo APF o no? ¿De qué? ¿Vos sos candidato a una próxima elección en la APF, Miguel? No soy candidato, ni por si acaso. No, por eso te estoy consultando. Acá Pancho López me está por matar. Me pone Pancho. Va a la APF, Miguel pregunta. Candidato. Y le estoy preguntando a Pancho López, pues viene para acá y me tira. Y yo, ¿vos me entendés, doctor? El Pancho está muy ansioso. No, y yo por eso te pregunto. No soy candidato. Ahí ya está. No, el candidato. Para nada a la APF. Para nada. Ninguna cosa. Estamos hablando con el expresidente de Sol, Miguel Figueredo, que no es candidato para nada ni desea hacerlo en la APF. No, para nada. Ahí está, para nada. Bueno, finalmente, ¿qué, doctor, en Copa Paraguay lo que te dejó este torneo? Lo que viene de la Sudamericana, 20 de diciembre, ya Sudamérica conocerá a su rival y ya estará otro en la presidencia, ¿verdad? Cuando arranque. No sé, porque en febrero realmente en la asamblea tengo que darle todo, pero sí la planificación va a ser con quien va a quedar a cargo. Son 3 los candidatos, Lescano, Alan y Carlito Gianni. No, son los que yo nombré nomás, hay más, en la directiva hay más gente. Pero a vos te gustaría... Que puede tomar. ¿A vos te gustaría uno de los 3? Para Raúl González, también puede ser un candidato. Chao, doctor, gracias por tu tiempo. Chao. Doctor Miguel Figueredo. La Agrícola Seres Seguros Generales, Seguridad en Seguros Avenida Escalope 53, 77, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Yopishupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños, ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet
Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Neonix. En Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. En estas fiestas, Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón de guaraníes. Compra cualquier producto Pechugón, ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en promospechugón.com. Pechugón, a todos les gusta. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, los locales de Casa Central. Sevillana Casi, Herreritos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad y en todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. ¿Cómo te va, Delis? ¿Cómo estamos, Arturo? ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos? Tranquilo, a punto de almorzar. Está bien, disculpanos tu familia porque, bueno, figura en Olimpia. No, tranquilo. Deli, el título Copa Paraguay, hablamos con Miguel Cardona, el presidente, muy efusivo, exteriorizó todo, estuvo con vestuario entre tiempo, final de partido, dentro de la cancha. ¿Qué te produce en vos, Deli, esto de Miguel Cardona o Balota en campo de juego? No, primeramente, muy especial para todos nosotros y más también para él que asumió recién la presidencia. Y bueno, contento por conseguir un título más estando en la situación en la que estamos hoy en día. Bueno, gol de Sol, empate Olimpia, gol de Sol, empate Olimpia, penal. Ese momento, ese trámite del juego y la definición de Erlis, incluyendo el penal disparado por vos. La verdad que fue un partido muy difícil, muy intenso, pero estábamos mentalizados que en cualquier momento podríamos empatar por las situaciones que veníamos generando y bueno, capaz que por algunas de esas tensiones nuestras o un descuido nuestro hicieron los goles y lo bueno fue que se pudo remontar el resultado que nos llevó a la tanda de penales y a través de eso conseguir el título. Derlis, hubo mucho reclamo por la actuación arbitral, incluso hoy Olimpia presenta una nota explicando jugadas puntuales del partido, lo mismo nos acaba de decir el presidente de Sol de América que también están disgustados. ¿Cómo notaste vos allí dentro del campo el trabajo de José Méndez anoche? No, ahora ya no hay nada para opinar, ahora solo toca disfrutar como lo hicimos ayer por conseguir el título que nos propusimos porque no tuvimos un gran año. Eso es lo que nos importa a nosotros y lo de los árbitros hay gente que se encargará de eso. Ya queda un segundo plano entonces. Y contanos ese festejo de la gente, la emoción, un estadio que tuvo una gran cantidad de espectadores, como decías, una buena manera de cerrar una temporada con sonrisa después de tanta turbulencia en el año. No, la verdad que sí, conseguimos un título que para muchos capaz sea nada, pero para nosotros es importante, es el primer título que consigue el club después de 3 temporadas que se inauguró esta copa y bueno, eso ya se queda en la historia por más que algunos no lo tomen como un torneo de barrio. Para nosotros significa mucho y más por la situación del año en que tuvimos y bueno, ahora hoy ya entrenamos de vuelta a la mañana y ya pensando en lo que va a ser la otra final, que es el domingo. Y también le da la posibilidad de sumar otro título, porque después de la definición del domingo ante Nacional, tienen la Supercopa, la cual esperan rival hasta este momento. Sí, claro que sí, pero nosotros ahora estamos mentalizados en lo que es Nacional. Sabemos que va a ser un partido muy difícil de vuelta, pero dependemos de nosotros, que es lo importante, y después ya pensaremos en lo que se viene. La última, Deli, ¿vos querés continuar en el fútbol paraguayo? ¿Querés continuar en el Olimpia? ¿O hay cosas que pasan por tu cabeza, sugerencias que te dicen? Y la verdad, Arturo, yo tengo contrato con el club, o sea que de mí no depende, ya la gente del club sabrá qué va a pasar conmigo, y bueno, si viene alguna oferta que beneficie al club y hacia mi persona, bienvenido sea y lo estaremos hablando seguramente. Está bien, un saludo al aire, gracias por tu tiempo, Deli, muy amable. Un abrazo, Arturo. Gracias, Deli González. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además, mañana contás con 30% de descuento en perfumería. Haz tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día.
En Paraguay, Pirelli es el centro de neumáticos, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Miranda, Rocalón, Ñembucia del Este, Encarnación, Coronel Vida y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Con Medilife, comenzá el camino hacia una vida más saludable. Para vos y tu familia, recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes. Oro, plata y efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Bueno, esta es una infidencia que voy a contar. Yo le hubiera preguntado a Cardona, pero no, porque esta información del arquitecto llegó ahora. Que ya no lo consideren a Willy Mendieta para el resto del año. Quiere decir que se va. Sí. Se va. Y ayer no estuvo en la banca. Ayer no estuvo en la banca No, y... repito, esto es una posición. Viste que y te debes saber muy bien de Nicaniza cuando te está diciendo, vamos a terminar el contrato. Como usamos la palabra técnicamente a Cáceres, ya no lo tengas en cuenta, Willy. ¿Puede ocurrir de Nicaniza? Puede ocurrir. No, la pregunto con mucho respeto por Willy Mendieta, sí. por Julio César Cáceres y por lo que crean, porque si no, parecería que entramos en el chisme. No, esta es una posición dirigencial para Julio Cáceres, para decirle, ya no lo consideres, ya no va más. ¿Es así? Y sí, y su rendimiento también no acompaña Porque para él hasta hace 2 partidos era titular sí. y no funcionó William Mendieta. Por eso ayer ni en la banca, y era llamativo, y ahora me parece que esta es la explicación de por qué no estuvo ni en la banca. Lo que estoy diciendo lo digo con total propiedad, A esta altura de mi carrera yo no voy a andar, aunque pueda lastimar lo que digo. Ella hace una decisión como dirigencial, ¿se entendió? Sí. Porque tiene que ver con... ¿Qué dijo Cardona? Vamos a reunirnos con el plantel, Sí. dijo. Cuando yo le pregunté primero esto y después plantel, ahora plantel, dijo. Sí, incluso hoy, si es que da la oportunidad, él ya quiere reunirse con Julio César Cáceres. Claro. Sí, lo que también me hace pensar que quizás los jugadores que sigan siendo tenidos en cuenta ahora y que estén en una situación contractual similar es porque Olimpia va a querer retenerlos para el año que viene, o al menos va a hacer algún intento. Por eso siguen jugando a esta altura. ¿Quién? Y caso Antolín Alcaraz, que el propio presidente dijo que quiere tenerlo. Sí, no, pero ¿cómo responde? Si el jugador quiere. Si el jugador quiere, claro, siempre depende del Vos jugador. ganabas 100, ahora va a ganar, Exactamente. vos vas a ganar 30. ¿Querés o no querés? Mocedades, tómalo, déjalo. Pero al menos se nota que van a hacer algún intento Yo para pienso que va a quedarse haber con más él. salida de jugadores de peso pesado en Olimpia. ¿Sí? Ayer, por ejemplo, uno que es cierto, no es de las figuras principales, pero Olveira ayer cuando empezaba la entrevista decía, me voy con un título de Olimpia. Y él está a préstamo hasta fin de año. Mira, vamos a someternos un poco al público. ¿Me permitís, niño? Sí, sí. Porque eso tan... 618-4700. Dice, no voy a dar nombre, o si querés que diga nombre. Hace más de una hora que es Olimpia. Cansa. ¿Qué pasa? Y acaba de salir campeón. Ustedes ayer, le conocen la que escribió, yo aprecio mucho a él. Cansa. ¿Sabe lo que dice? Dice como orientación. César. No, es Cesarito. No, a César no creo que le disguste mucho. Creo conocer a la persona. ¿Qué es lo que te pasa a vos? No, es cierto, no creo que le disguste mucho que estemos hablando tanto tiempo de Hay Olimpia. que escuchar un poco más de los demás. Es un monólogo. Y Pucuma. O Valema. Y después no digo más. Vos me decís si puedo decir tu nombre o nos sometemos al público. Sí, 618-4700. Y acá en tu WhatsApp. Y al WhatsApp. 82-66-66-11. Contestame, por favor, lo que te escribí. ¿Cambiamos de tema a otro club o...? Al aire digo no. Estoy diciendo al aire. Vos está escuchando. Hace más de una hora que es Olimpia. Cansa. Tirazores. ¿Qué? Contestame, por favor, lo que si querés puedo decir tu nombre o me callo por respeto a vos. O a todos. Nunca me escondí. Tirazores. ¿Quién es? ¿Vos le conocés? Yo le conozco. Sí, vos también. No es... Nunca me escondí. Ex dirigente. ¿Guaraní? Sí. Ya, claro. Luis Cacabelo. Sí. ¿Cómo lo que vos sabés, niño? No, y por eso tenía dos pensamientos. Claro, el hincha de Guaraní quiere conocer... Nunca me escondí. De cara a lo que se viene. Jamás lo haré. Tira, pues respondeme bien, Luis. Yo por respeto a vos no me digas Luis Cacabelo. ¿Cómo me vas a responder? Claro, el hincha de Guaraní quiere conocer... No, él lo que cansa es Olimpia, no es Guaraní el problema. Dice así. Hay que escuchar un poco a los demás. Es un monólogo. Y Pucuma o Valema. La escoba nueva barre muy bien. No, ya me está buscando, pues. Ya me está buscando Luis Cacabelo, me vaya a buscar. Hace más de una hora que es Olimpia, cansa. Nunca me escondí, jamás lo haré. Firma Luis Cacabelo. Y bueno,
No, es Luis Cacabelo, Me adhiero a ese mensaje de Luis, el arquitecto de Lagoto. Tirasoles. Buenas tardes, señor. Pido permiso para retirarme de escuchar fútbol a lo grande. Es aficiante tiempo que dedican a Olimpia. Me acuerdo que una señora canacén se despidió de vos y yo lo hago mismo. Ahora mismo lo hago, Arturo Rubín. Qué fuerte. En los años 90 fue que ya ve la señora. 2010 hasta el 2015 era una persona imparcial. Y hace como 10 días, nada de Cerro. A no ser transferencia, la conferencia de prensa le escuchamos los jugadores y técnicos. Los jugadores y técnicos oyentes, fin, hasta ayer. Chau, señor comandante. Mi cariño de siempre. Para vos. Pero así no, señor. Firma Porqui. Porqui se va de la audiencia. Madiera Luis. Síguenlo adelante. Libertad al ganar la apertura. Hablaron 2 minutos y 47 segundos. Qué puteada. Amado Farina. Sí. Mi querido Amado. Ya empalada. Tirasoles. Qué puteada. La audiencia se merece otra cosa también. Espero que al final se dé el mismo trato. Firma Luis Cacabelo. Qué puteada. Cansa. 8. No hay teléfono abierto. Ponen un poco, vamos a someternos al público, al soberano. Yo no pensé esta puteada, sinceramente. Pues Luis, habló de la... ¿A la puta usted? No, para mí, oye, es tema Olimpia. Sí, que salió campeón ayer. Claro, hay tiempo todavía para hablar de aparte Guaraní. libera a sus jugadores, se puede hablar, se puede Hay charlar. tiempo todavía para hablar. A veces quiere hablar con los jugadores de Guaraní, no, hay orden de jugadores que no pueden hablar. Porque se fue. En Cerro, por ejemplo, hasta Andrés Torres del departamento Sí. socio tiene que ser autorizado para hablar, entonces es imposible. Podemos ir a los dos bocas Pero y los hacemos 8 no hablan, la nota en la comandante. columna. Silencio, estampa en Cerro y Guaraní. Le buscamos y nada. Gustavo Saba, nuestro colega. Esa es la realidad, o sea, vamos a los dos y le tenemos que hacer la nota en la columna, porque no sé, vamos a boca ahí lo mismo y en la olla lo mismo. Liberen más a los jugadores, que hablen los protagonistas. Arturo, no querés ver si ganaba la Libertadores. Iban a hablar 15 días por ahí. O Carullón. ¿Qué? No se trata de eso, niño. ¿A vos te digo eso? Luis Cacabelo. Tienen que hablar los protagonistas, para mí tienen que hablar los protagonistas. Arquitecto Lagoto salió del programa. ¿Salió? Sí, se fue. No, nadie llama por teléfono. No anda tu Baiza, consola Baiza, ¿no? Y tu WhatsApp Baiza. Sí, ahí están mandando. Leo así mismo, puedo Lee leer todo sin lo que problema. quiere que Todo lo que ustedes. nos digan. Pone. Somos 4 millones de compradores de los comerciantes, le dejamos las migajas a los otros. No solo una hora debería ser más tiempo, dice. Hola. Comandante, quiero decir una cosita nomás. ¿Dónde Olimpia va a poner su trofeo? ¿Al lado de la Copa Libertadores o al lado de la Recopa? ¿Qué es lo que es esto? No entiendo. Y está sobrando. Ah, Sí, perdón. está sobrando. Dice otro mensaje. Me no, extraña, Víctor, dice por vos, Luis Cacabelo. Que me extraña, Víctor, por vos. pero es la realidad. Es tu respuesta la que le da, realidad. Luis, democracia, vos. Sí, claro. ¿sí? No quieren hablar de Cerro, se nota, dice otro oyente. Mi saludo a todos los olimpistas campeones de Piribebuy. No puedo hablar de otro club, solo Olimpia, el único grande. Olimpia lo grande, dice otra persona. Hola, Arturo, ¿qué culpa tiene Afamadul? Ese no es el personaje. En la novela turca. Sí, que saluda a todos. Dice. ¿Qué culpa tiene? ¿Cómo se llama? Fatma Gul. Escribió mal, pues. Fatma Gul. Sí, espera una persona en línea, Víctor. Hola. Cortó. Bueno, todo es WhatsApp, entonces va a ser. Ahí está. Hola. Hola, comandante. Tenemos cargo de culpa, será. Hola. Hola, comandante. Nos está mandando a la mierda, sí. Comandante, ¿sabes qué es el problema? La radio vive el auspiciante. ¿Y quién es el que más vende? Fácil, comandante, fácil. Olimpia vende más. Se levanta la soberbia, dice. ¿Qué eso es? Luis Cacabelo. Se va también, salió del grupo. No salió del grupo. Ese me gusta, el nuevo término, salió del grupo de audiencia. Hola. Hola, disculpame, no sé, me conecté con recién, viste que la audiencia es rosa. Por hora también. Ya hablamos ya del campeonato de Olimpia. Tira, qué boludo. ¿Vos a quién te reí, Luis? No, del oyente nomás. Hola. Hola. Sí. Ayer me estaba acordando de niño, Jorge. Le vino otra vez. La herida no te dijo, iba a haber algo. Va a pasar algo así agradable. Sí, señor. Denis, jamás me voy, aguanto todo, dice Luis Cacabelo. Bien, Luis. Hola. Arturo. Sí. ¿Cómo se nota que Denny es el que organiza el programa? Porque Denny quién más está hablando 1 hora de Olimpia. Tiras
Ligue de rebote. ¿Qué número tiene WhatsApp Baillo? 0982-666611. Me extraña Víctor Villalba, esto ya es Olimpia lo grande, dice. Dice Ladran Sancho, señal que cabalgamos, dice Santi, nuestro compañero en canal. Sí, saludos Santi. Después, Víctor. Hablemos de la final, Arturo, dejemos ya de lado Olimpia. Hola. Hola Arturo, ¿cómo estamos? Bien. Arturo, 6 meses era Olimpia de fase. Dejaron a los olimpistas por lo menos hablar 6 días ahora han seguido con campeones. ¿Y qué era antes? Y desastre. 6 meses. Hola. Hola. Hola Arturo. Sí. Hola Arturo. Te escucho. Oye, el lema de la Olimpia será, nosotros los territorios queremos también escuchar el esfuerzo, si no, no da gusto. Bueno, ya está, estando afuera defendiendo al fútbol, dice Luis Carcabelo. Estando afuera defendiendo al fútbol. Hola. Hola Arturo. Sí. Estamos para siempre Arturo. Sí, ¿por qué tenés que pegar tan duro? Hola. Bueno, listo, decirle lo de Cerro y continuar hablando de Olimpia. Hola. Arturo, no hay nada peor que mentirse a uno mismo. ¿Y en qué es lo que nosotros mentimos? Nosotros entrevistamos. ¿Qué es lo que es mentirse a sí mismo? Hola. Arturo. Sí. Sencillo, porque cuando Cerro gana algo también todo el día hablan de Cerro. Yo cambio nomás. Hola. Hola. Bueno, hola. Para ese oyente que dijo dónde puedo poner la Copa de Olimpia al lado del libro Santo y Señas, si puede poner por favor. ¿Qué tenés, Víctor? Plantea, este es realmente un mensaje interesante porque plantea, comandante, ¿qué pasó ayer con la suspensión de la barra de Olimpia? Eso es cierto, porque tiene razón, se fueron, ¿y después? Sí, después Ipucuma, se nota que son todos ustedes de Olimpia, dice otro mensaje. Dejen ya de hablar de Olimpia, por favor. Poné orden, Denis, dicen. ¿Y qué orden lo que no va a puedo? poner? Si este programa está ordenado, ¿qué es lo que puede poner? Olimpia lo grande, desastre el programa. Bueno. Fuerza comandante, soy cerrista fanático, pero igual hablen de Olimpia porque se merece por el campeonato. No, y el campeonato. Excelente programa, Carlos Castro. Ahora más adelante con el partido que viene, el sábado, toda la programación que está, Pancho. Hola Arturo, ¿qué tal? Saludos a la mesa. No hay más llamadas, entonces vamos, ya terminó lo Gustavito. Uno lo querés lo para que llame Gustavito, ¿verdad? No querés lo que llame Gustavito. Lo que pone es pim, plum, plum, plum. 618-4700. Esa es tu vida es plum, plan, plum, plum. Hola. Hola, don Arturo, muy buenas tardes. Sí. Excelente está el programa. Lo que uno tiene que entender es que es el momento de Olimpia, apenas unas horas de haber conquistado una copa que le faltaba, y eso tiene que entender la gente también. Ya llegará la oportunidad también de los otros clubes, eso no hay ni un problema. Pero hay una cosa que quiero resaltar, don Arturo, ese gesto enaltecedor del presidente del Club Sol de América. Yo me paro para aplaudirle a ese señor. Aplauso para el señor Figueredo. Así se actúa. Gracias. Adiós, señor. ¿Y tu WhatsApp, Aisho? Hace 2 meses que hablan de Olimpia nomás, dice otra persona. Hace 11 meses venimos escuchando lo bien que juega Cerro y lo mal que juega Olimpia. Y resulta ser que Olimpia salió campeón antes de aquel que juega bien. Se entendió, dice otro mensaje. Hablen de Olimpia, salieron campeones, todo título hay que festejar, dice Dionisio Valdés. 50-50 entre puteada y festejo. Arturo. Entre puteada y festejo, 50-50 el WhatsApp. Y no putean, ni cierto. ¿Cómo va a decir puteada? Hola. Arturo. Sí. Con la victoria de ayer que Olimpia sí salió de la cola, ¿o cómo es? ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Hola. Hola Arturo. Sí. Con mucho respeto quiero felicitar al pueblo olimpista por el campeonato, pero parece que estamos tirando a la mediocridad, Arturo, porque este torneo, ¿qué es lo que gana? Una moto, que no hay una clasificación a Copa Internacional. Acá a los olimpistas les interesa la Copa Libertadores, no les interesa la Copa Paraguay. Al final estamos festejando cualquier torneo curé que se está organizando últimamente. Es que el campeón, suponte que Olimpia no llegase, el campeón de la Copa Paraguay juega la Sudamericana, para que esté bien informado. Ahora vos podés rechazar Sudamericano o poder aceptar. El ganador, el campeón, juega la Sudamericana, pero como Olimpia está metido en la Copa, va a jugar Copa Libertadores. Hola. Arturo, los olimpistas se burlaban de los olimpistas antes por la filigrana, y ahora ellos se están enamorando por un torneo amateur. Dejen de joder, que mienten a ellos mismos.
Los oyentes siguen llamando a Gustavito. 618-4700. Hola. Hola, ¿qué tal, don Arturo? Quiero llamar a hacer una queja acá. Desde Encarnación te estoy llamando. Te escuchamos. Mi Chuli todo el día escucha el programa, no podemos ni almorzar tranquilo. Estoy cansada un poco de este programa. ¿De quién? ¿De quién? ¿Tú quién? Mi Chuli. ¿Y tu Chuli dónde está? Y escuchándote todo el día tienen que poner tu programa, no podemos hablar monumental, todo el día es tu programa nomás. Y te pregunto, ¿tu cansada estoy. No vayan a perder la paciencia. ¿Y tu Chuli? Yo cansada me tiene ese programa legalmente. Encima, no felicito en el pueblo limpita. ¿Y qué? Sí, sobre. Su Chuli escucha. Su Chuli escucha. Está cansado. Te sabemos de tu dulzura expresión de Chulica Cabello. Hola. Arturo. Hola. Arturo. Sí. Está bien que se hable todo de Olimpia, porque después le toca a Guaraní. Hola. Hola. Bueno, hola. Arturo. Sí. ¿Y de qué vamos a hablar, Arturo? El que salió campeón, tenemos que hablar, Arturo. ¿Y qué vamos a hablar de ellos? Si no ganaron nada todavía. Después vamos a hablar por Guaraní, que va a salir también campeón. Guaraní va a salir campeón. ¿Tenés tu WhatsApp ahí, Víctor? Sí, hay que hablar de Olimpia, Arturo, salimos campeones, dice otra persona. Hola, Arturo Ovalémaco. Hola. Arturo. Sí. Preguntarle a Pedro Balota si toda la final le va a llegar su camisa amarillo patito como cábala. Espectacular. Es que yo me voy a dedicar a eso ahora. Hola. Hola. Hola, Arturo. Sí. Con este campeonato Olimpia va a salvar tu deuda. Sí, ¿por qué así? ¿Qué número, niño? 0982666611 para el WhatsApp porque me envían a mí, Víctor, para aclarar nomás, 82666611. Y me escriben a mí un mensaje para Pancho que sí, pero no, es Víctor que lee, después te paso un privado. Pero acá también hay un mensajito para Pancho. Para Pancho le están dando. ¿Por qué? 021 618 4700. No sé. Hola. Corto. Hola. Hola, Arturo. Sí. Ya tengo los foquitos para los arbolitos de cerro. ¿Qué quiere decir eso? Ya tengo los poquitos. Hola. Hola. Sí. Marmota pero no va a perder la deuda. O Mati. No, que uno putea, no se le entiende. Hablamos con Miguel Cardona, hablamos con otro Miguel Figueredo, hablamos con Delaísmo, nos movimos. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿No te copió? Bien. Dos cositas. Víctor, ¿cuánto pidió el premio por la Copa Paraguay? Económico, nada. Tira, Choramonte más Olimpia, pues no. Mira, pues. Hola. Arturo, ¿qué tal? Sí. Yo estoy acostumbrado que se hable de Viroley hasta que venga Juancho. Acá venga Juancho. Pancho. Hola. Arturo. Sí. Justo estaba escuchando tu programa, me llama mi señora y se descompuso el portón, me dice. No, ¿qué podría hacer, Arturo? No, Nacera, no tenés que hacerme bullying. ¿Quién está en línea, Gustavito? Hola. Hola. Sí. Sí, Arturo. Sí. Yo quiero decirte que yo soy tu fan número 1. Todas las mañanas me levanto, te escucho al lado de mi novio que está harto de mí, porque te dice no te puedes despertar con esa radio y escuchando que al arquelado de Arturo. Baja el volumen de tu receptor, baja el volumen. ¿Y vos qué le decías a tu novio? ¿Qué cosa? ¿Qué vos le decías a tu novio cuando te recrimina? Cortó. Hay que preguntarle a la señorita si su novio sabe que vos escuchaste el programa también. Hola. Hola. Señora. Sí, Arturo. Señora. Te llamo porque si te llamo a vos, mi marido me va a escuchar, porque la única hora que puedo hablar con él es a la mañana, al mediodía y a la noche, y siempre te está escuchando a vos. Sí, señora. Entonces, o le llevas contigo a vivir, o venía a vivir con nosotros, porque te odio, Arturo, te odio. ¿No días? Tira sobre. Hola. Hola, Arturo. Sí. Esto es lo lindo del folclore y al fútbol. Aparte, hoy es el día que los cerristas no tienen que escuchar en ninguna radio del país, porque todos están la Olimpia, salimos campeón. Hola. Arturo Reante rompe los huevitos, que el pagaré, que el cheque, que hija de puta, que hoy te recuerda hace
150.000 años que se tropezó Roque, todos los días Olimpia. ¿Qué puta? Hola. Arturo, justo el torneo que gana Olimpia no tiene repercusión económica. Qué bárbaro. ¿Qué hace Olimpia ahora, Arturo? Saludos Pablo, abrazo Pablo, hola. Hola, Sí. Arturo, yo ya no te aguanto más, Arturo. Ya en mi casa no se puede más ni comer, no puedo más ni hablar por tu culpa, Arturo. Magalí me llamo. ¿Magalí? Sí, ¿Qué edad tenés, Magalí? 12. ¿Y por qué no me aguantás, Magalí? Porque por tu culpa yo no puedo más ni hablar en mi casa. ¿Por qué? Mi papá toda la hora me hace callar por tu culpa. Esperá, Magalí, ¿qué te dice tu papá? Que me calle, porque te quiere escuchar. La radio está a todo volumen por tu culpa. Bueno, discúlpame, Magalí. ¿Ya comiste, Magalí? Sí, con la radio a todo volumen, por tu culpa. Hola. Hola, Arturo. Sí. Soy Euralia, aquí está en Ramada. Yo soy Rita. Y quiero decirte con relación al partido de anoche, que felicito a Olimpia, supo meter a Sol en su partido especial, el partido de penales. En el partido de penal, así como los practican en el partido de dama, son inganables. Chao, Arturo. Chao. A lo mejor la nota de Olimpia tiene eco porque las otras presentaciones duermen el sueño del letargo. Hola. Hola. Arturo. Sí. Arturo. Te escucho. ¿Conmigo? Sí, con vos. Arturo. Y Morande. Felicidades, Arturo, y felicidades para Brenda. ¿Por qué a mí felicidades? Y vos sos limpito, Arturo. A la puta. Listo. Qué difícil esta gente. ¿Por qué te reí, Pache? No, porque estoy acostumbrado a dar lo mismo. Hola. Hola, mami, ¿qué tal? Mami. Hola, mami, ¿qué tal? Buenas noches. No vayas a joder con eso. Hay que traerme mañana el... Yo voy a necesitar... Para, ¿quién está en línea? Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Excelente el programa, Arturo. Walter Mayana del Hospital de Clínica de Mantenimiento te llama. Sí, Walter. Un dicho nomás. Hace unos poco tiempo usted hablaba con unos dirigentes de Olimpia que le dijo que 8 a 10 años iban a tener una crisis. Sí. ¿Verdad? Bueno, y que vamos a dejar nomás que hoy por lo menos se escuche Olimpia, pero dentro de 10 años le vamos a volver a escuchar a Arturo. Será solo Walter, será. ¿Y tú vas a decir? Chao, Walter. Vamos a dejarle nomás. Vamos a dejarle que hablen ellos y dentro de 10 años le vamos a volver a escuchar. Bueno, Walter. Chao. Bueno, sí, siguen escribiendo. Olimpia es el único club que existe, Pío, que pucha Arturo, dice una persona. Se nota que son olimpistas. Bueno, vamos a aclarar. Esto es como se panchó como consecuencia a Cardona, que habló y dijo la nota que presentó, lo que vivió. Sí. Después luego el doctor Miguel Figueredo y de él. Eso fue lo de Olimpia. Lo de Cardona fue extensa porque no pareció oportuno hablar con él y también se refiere a la nota de protesta al tribunal. Eso es. Y se refirió en distintos puntos como ese del Olimpia un día. ¿Cómo que dijo? Sí. Que hoy se va a aprobar. Todos por el club un día, la fuerza del Olimpia. Eso, sí. Hola, eso nomás. Hola. Hola, ¿qué tal? Y Gustavito recordó los goles del penal, no sé, los goles. Hola. Hola, Arturo, ¿qué tal? Bien. ¿Por qué la gente se preocupa tanto de la deuda del Olimpia? Como si que van a pagar ellos, ¿no? Hablen del Olimpia, es grande, y vamos a salir adelante con esto. Fuerza, eso y a todos. Saludos. Y eso nomás nos están reventando con todo. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué te dirá? Se le agarró a estas tortillas. Hola. Hola, Arturo. Sí. Rocío soy. Sí, Rocío. De vuelta. Sí, Rocío. Te llamo porque tuve que salir al lado de mi novio para poder llamarte. Mi novio Eduardo me dice que ya no puede más escucharte. ¿Por qué? ¿Y por qué dice que te planea demasiado y que como yo voy a ser mujer y te voy a escuchar así con esta intensidad con la que yo te escucho? Yo me levanto, me pongo los auriculares y te escucho. Al mediodía te escucho, a la tarde te vuelvo a escuchar. Y yo siendo mujer me dice, ¿cómo es que todo el día le escuchas? Me dice, encima un argelado, no sé qué. ¿Y por qué Pilar me trata así? Y porque sos medio argelado, pero ese es tu encanto.
No vamos a entrar en el lío. Rocío, ¿Eh? no entremos en el lío, ¿sí? Arturo, Sí, yo Rocío. te quiero decir que yo estoy así afónica porque me fui a gritar ayer todo para Olimpia. Y yo digo, ¿qué es lo que vamos a festejar los olimpistas de esa copa? No festejamos la copa, festejamos la manera que Olimpia puede cerrar este horroroso semestre que tuvo. Ah, muy bien. Eso es lo que yo digo. Gracias, Rocío, gracias. Arturo, un abrazo y que tengan felices fiestas. Te admiro y admiro a tu equipo también. Gracias, Rocío, muy amable. Mira el equipo, muy amable, Rocío. La Caja Mutual en el mes de diciembre te afilia por 120.000 guaraníes. Qué mejor mes para que decidas empezar a formar tu futuro. Además, puedes llevarte una tarjeta de crédito o sacarte un crédito. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Un día le va hacia un dirigente. Apostale a la única casa de apuesta del país. Te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vemay Flores. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 km 2022. Además de 100 espectaculares premios, participan del sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. ¿Qué estamos, niños? Bueno, vamos a cerrar ya esta parte, muy largo ya. ¿Qué pasaba eso de...? Mis respetos a la mesa, felicidades a los olimpistas, merecido campeonato. Está genial que hablen de Olimpia, pero hay 10 equipos más en el torneo paraguayo, dice. Pero esto tiene que ver, Pancho, Niño, Víctor, Lenny, con la consagración de Olimpia. Sí, de anoche. Sí, ahora, por ejemplo, el lunes, sábado juegan, lunes, domingo tenemos la noche y tenemos sobremesa, y hay fútbol. Pero en el programa habitual del mediodía, si Cerro es campeón o Guaraní, va a ocupar gran espacio. Claro. Aunque vos no quieras, es así. Aunque vos no Es quieras, noticia. Es noticia. Y algunos dicen que eso no se considera derrota. Por ejemplo, nosotros si gana Cerro, no podemos decir, si perdió Cerro. Hola. Hola. Sí. Arturo. Sí. Yo quiero decir que realmente el torneo Paraguay y la Copa Paraguay se está poniendo interesante. Yo no sé si el sábado va a tener la gente que estuvo Olimpia en el defensor el partido Cerro Olimpia, Cerro Guaraní. No, Cerro Guaraní se va a jugar en cancha de Guaraní con público limitado para Cerro. Caso contrario, si se jugaba en el defensor con aforo del 50, el público de Cerro se iba y llenaba. Hola. Hola. Sí. Arturo. Sí. Espectacular. Cuando le toque a Libertad, Guaraní o Cerro, vamos a respetar que se le dedique también ese El tiempo. fanatismo llegó mucho y no voy a contar, porque si no Luis me mira y dirá, la leca. Ya pasó con el jefe de taller del diario Clarín y yo conté lo que pasó. Y eso es verídico. Yo conté lo que pasó y eso tuvo una gran repercusión en los medios, porque después se comentó, o ganás o perdés. ¿Cómo se entiende con el hincha que es? El hincha de Olimpia dice para el hincha de Olimpia, perdimos el campeonato, te dice. Y después nos ganó este. No te dice, ganó este y nosotros perdimos. Eso es universal. Cuando pierde Barcelona, dice, perdió Barcelona. No te dice, le ganó el otro, salvo Real Madrid. Y es así el mundo. Pierde la Juventus, pierde el Inter de Milán. Porque esa es la esencia de los clubes que tienen gran hinchada. Digo por extensión de hinchada en todo el país. Y eso se maneja así. Así nomás. A veces te dice, el otro no ganó, porque el perdió. Y eso pasó, y ahí ya conté 20.000 veces y ya no voy a repetir. Pasó con un jefe de taller en la Argentina que no aceptó, ¿cómo se llama? ¿Se rehusó? Se rehusó a imprimir las páginas por el título del diario. ¿Vos sabés, Daniel, no sabés? No sé. Y eso es verídico. Y a nosotros que hacemos periodismo hace rato nos enseñaron cómo es el tema. Y ahí le felicitó el dueño del diario, o uno de los accionistas que habló y digo, no, déjale, no deja de tener razón. Y esto es una historia que es así nomás luego. ¿Quién está en línea, Gustavito? Después ya vamos a la otra cosa porque Pucumaina. Hola. Se cortó y vamos a ir cerrando entonces, ¿viste? Porque
¿Era hincha de River o era hincha de Boca, Arturo? No, yo no te voy a comenzar a enseñar, Pancho, a vos, porque te pones así en esa pose para saber si me creo o no. Eso no va a encontrar en Google. Pero eso, yo no te repito. No, es que el hincha... Vamos a ver lo que es una ruina social. El hincha de Olimpia le dice al otro si perdió Olimpia. A la puta. Perdimos, vi otra vez. Te dice, perdimos. Otra vez. O perdimos. El hincha apasionado toma de ese lado. No te dice, por ejemplo, puta, ganó Piosol de América. No ganó Piosol. No, te va a decir, perdió Olimpia. Y lo mismo ocurrió con el hincha de Cerro. Lo mismo ocurre con el hincha de Cerro. Nos dicen, no ganaron. Perdimos, dice. Bueno, vamos a ir con los últimos niños y después tenemos el que estamos atrasados. ¿Te parece, Pabito? Sí, pasó el gol de Derlis, Arturo. Las bolas, Arturo, se me quemó la comida por estar escuchándote, dice otra persona. ¿Por qué dice las bolas? Y así empieza como lamentándose que se le quemó la comida por estar escuchándote. Se preocupan por la deuda, por el campeonato, por ser colero. Bueno, listo, cerrista, dice. Bueno, vamos para allá. Hipocuma. Esta es la nota presentada por José Méndez. Según el niño, Pancho va a pitar, puede pitar. 50 y 50 le das. Sí, porque al meter la nota... No, pero Elizondo ha sido un boomerang. Bueno, Sol de América presentó la nota y a pedir a José Méndez. Y ahora esto es un boomerang. Vos pedís sanción, no. A Elizondo le entra por un lado y le sale por el otro. Ayer hubo una falta contra Casal hacia Arcos Norte, que corría y ganaba la posición, lo tocaron de atrás y era falta para amarilla. Estaba ganando Sol. Y dice Miguel Figueredo, Coincido. le cagaron una patada. Coincido. Era a lo para que amarilla. podemos entrar a discutir es el penal, que supuestamente es penal, que le hace a Roque Campisi. Y no es penal. Para mí no. Pero claro, eso es lo que le dije a Denis Víctor, porque vos vas a presentar la nota. Es tu opinión. Yo, Tribunal de Justicia, te puedo demostrar que no es penal. ¿Se entendió? En esa jugada específica, después lo que... En todo lo otro sí. Sí, todo lo Pero otro sí. coincidimos que no fue penal. Para mí no. ¿Para vos? Yo no vi todavía repetición. La de Campisi no. No. Campisi no. Acá tenemos que después va a Víctor, no. Porque va a buscar la pelota. Lo de Casal es cierto, le cagaron una patada a Casal. Aparte, lleva la aparte pelota. hay una imagen, una repetición donde se ve que la mano de Campisi toca el piso y no toca la pierna de Roque, y Roque es el que propone el contacto y termina rozándolo. Ahí está la jugada. Esa es la imagen. Esa es la más clara. Pero espera, lo que le toca es la mano cuando cae Roque. Roque cae con la mano de Campisi sobre Roque. Y después Roque se va y le pide disculpas. Ahí le agarra el pie. Sí, no pasó no. No, pero le toca después. Sí, Para mí mano es anterior al pique de Roque. Roque quiso impresionar y quiso vender un penal y... Yo en la cancha ayer en la transmisión dije que me parecía penal, pero ahora no. Ahí está, muy bien, seguimos, Luis. Universidad San Lorenzo, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. Universidad San Lorenzo. Dimo cumple un año, quiere celebrar contigo regalando 6 vales de 500.000 guaraníes y kits Dimo para vos. Descarga la app Dimo Paraguay de la Play Store, ingresa a dimo.com.py. Entérate más en redes sociales como Dimo Paraguay. Dimo nos une, unite a Dimo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo. Hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol. Fortalece tu sistema inmune con Apelsin C. Dale a tu cuerpo la protección necesaria. Cuídale todos los días con Apelsin, de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Mañana arranca la fecha 18, última fecha del clausura. Libertad River 19:30. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para más información comunicate a través de las redes sociales como Asismed PY o al 288-7000. Asismed, toda la vida. Varta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Varta tiene tecnología PowerFrame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta es la mejor casa de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y siempre parecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas. Por eso te recomiendan la heladera Tokyo Magna con el pacto de confianza NGO.
Más de repaso de lo que se tendrá el fin de semana. 12 de octubre, Sol de América, 18:15 en Itagua. El sábado, 12 de octubre, Sol de América. Volvió Canal Motor Show, la gran oportunidad de tener tu 0 kilómetro hasta el 5 de diciembre en el nivel -3 de Paseo de la Galería. El mundo automotor en un solo lugar. Canal Motor Show. Necesitas conexión a internet que aguante todo. Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000, personal a fibra óptica más rápida del país. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Lactolanda te invita a compartir todo lo mejor que puedas dar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. El día sábado, igualmente a las 18:15, mismo horario del partido, 12 de octubre, Sol de América, Luqueño Guaireña el sábado, 18:15. Farmacias Catedral y Gastavoz, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680, en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. 20:30 el sábado en Dos Bocas, Guaraní Cerro Porteño. Dicho sea de paso, un muy buen movimiento a estas horas en la sede de Dos Bocas, comprando los sabrineros su entrada. Guaraní Cerro, 20:30 el sábado. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 600-3350 el 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Domingo a las 19:30, domingo 19:30, Nacional Olimpia el día domingo. Volvió Shell, volver a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados. Shelby Power Nafta, Shelby Power Diesel, con la nueva tecnología Dynaflex que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor Shell. Por su mes aniversario, Casa Prana te premia con tus compras a partir de 100.000 guaraníes. Participa al sorteo de una heladera, una rechopera, un split, 5 piletas, 10 parlantes y muchos premios más. Acércate a cualquiera de nuestras 3 sucursales o compras desde la web Casa Prana, compras con historias. Así el repaso de la fecha 18 con actividad el día de mañana con Libertad River. 12 el sábado en el horario 18:15, 12 de octubre Sol de América, Luqueño Guaireña, 20:30 Guaraní Cerro, y el domingo 19:30 Nacional Olimpia. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 437.000, el WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Será el niño? Totalmente, la decisión del árbitro. Sí. El sorteo le dio sur. Normalmente suele ser de lado que hay menos gente. Y de hecho hubiera sido el norte, pero el sorteo se va al sur, Pancho. Sur. Por eso se tiró en el sector sur. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada, lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Repelentes base larga duración, una fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplicalo sobre la piel o la ropa para mayor protección. Seguinos en redes sociales o ingresa a basebase.com.py. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo ICA. Sauce, materiales de construcción en general. Contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicios de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Juego de promoción ida el martes en el Defensores 19:30, Ameliano Luqueño. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nano cerámico Santec americano importado por Erimark, y con tu tarjeta Itaú tenés 20% de descuento y 10% en audio. Hasta el 31 de diciembre Erimark, lo de la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Super 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, jugado de local y sumate al equipo, carga Super 95 Copitrol, vamos. La revancha será el sábado 11, el martes 7, 19:30 en el Defensores, y el sábado 11 el juego de vuelta Luqueño Ameliano. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL.
Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmalezadoras, cortacepas y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontrarlos en Chacomores y red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después, y chao Risaca. Así la programación de lo que se vendrá el martes y luego el sábado con los partidos, en este caso tanto de Luqueño como también de Ameliano. El jueves de tener partido extra, el jueves tendremos partido extra, Víctor. Sí, el 9 de diciembre El 9 de se programó ese partido extra. La única alternativa de partido extra es Guaraní Libertad por un cupo de la Supercopa. Para eso deberá empatar Libertad ante River y Guaraní ganarle a Cerro y por ende... Esos son los posibles juegos que se pueden llegar a dar. Es el único, porque por Sudamericana en todas las combinaciones ya no hay forma de igualdad. Luis. En Electroban Aire House 2021 cuota de 217.000 guaraníes con 3 años de garantía y soporte de pared de regalo. Hace tu pedido en electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi SEA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta y arreglos de huellas de plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Queríamos hablar con el jefe de prensa del Club Guaraní, Oco Javier Acosta. 150 entradas para hacerlo. 150. Sí. 150 entradas para hacerlo. 150 entradas para hacerlo. Sí, señor. Y ayer se estaban ubicando butacas. Antes no tenía butacas esa zona. Y el día de ayer instalaron 150 butacas en ese sector, en esa esquina de la gradería. Resfrío, congestión nasal, Mentobig ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentobig ungüento, alivia y mejora. Es un producto de laboratorio Sindufar. A partir de ahora encontrar Mentobig ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punto para tu empresa, cableado, estructurado, telefonía IP, CCTV Data Center. Para más información comunicate al 728-8858 o a informosanri.com.py. ¿Cómo te va, Gastón Olveira? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, las dos caras, ¿no? El consciente de lo que pasó en el primer gol del Sol cuando se te va la pelota, la rehabilitación notable después parando los penales, Gastón, y el abrazo de tus compañeros al terminar la ejecución de los penales. Sí, contento, porque fue un partido duro, un partido complicado, pasamos por muchos momentos y bueno, supimos superar todo y bueno, por suerte, gracias a Dios, coronar con el título. Bueno, y te anunciaba porque sos arquero de Copa Paraguay y en ese sentido te dio toda la confianza Julio César Cáceres. Sí, me dio la confianza, me sentía con mucha confianza, los compañeros también fundamental y bueno, todo eso también ayuda al rendimiento de uno. A veces se hace un poco complicado porque venía jugando poco, pero bueno, por suerte salió todo bien y cumplimos con ese objetivo. Gastón Olveira, el público de Olimpia, la multitud que estuvo ayer, contanos cómo sentiste ahí. Bien, la verdad que muy lindo, la primera vez que jugaba con el estadio así tan lleno, y bueno, también el título es un mimo para el hincha también, que fue un año para ellos también complicado, y nada, creo que también lo merecíamos todas las partes para como dije, hacernos un mimo y bueno, encarar la recta final de la mejor manera. Déjame preguntar, que ya lo hicimos una vez, Gastón, vos estás concluyendo tu contrato en Olimpia, ¿te gustaría seguir? Sí, ya lo he manifestado, me gustaría seguir, pero bueno, también hay cosas, hay partes del negocio que no dependen de mí, y nada, como dije ayer, estoy tranquilo de que obtuve un título y bueno, después lo que tenga que pasar ya no depende de mí. Bueno, y te repito, esto te emocionó mucho cuando fueron al encuentro ahí sobre Arco Sur tus compañeros para abrazarte, terminado. Sí, la verdad que fue un año duro, pasamos por muchos momentos, por muchas críticas, por muchos estados de ánimo, y nada, ese abrazo es el mejor, es el que más quería, los compañeros, también compartirlo con los uruguayos, que tengo a Ale acá al lado, a Agustín, que lo conozco hace muchísimos años, mi señora que estaba en la tribuna, mis hijos, la familia, todos de Uruguay también que estaban mirando, y nada, lo más lindo, obviamente, ese abrazo final y la satisfacción de haber cumplido con el objetivo. Y cuando gritaban uruguayo, ¿no?
sí, la verdad que de los momentos más lindos, se me eriza la piel, y nada, feliz, contento, darle también esa pequeña alegría a la gente, que me han demostrado un cariño muy grande, y bueno, feliz por ellos, por todo, por el equipo, y nada, disfrutar un poquito y ya después a pensar en el domingo que tenemos una final. Para enviarle saludo a del nombre de Radio Monumental Fútbol a lo Grande, a Ale Silva, que no sé por qué no quiere hablar con nosotros, Gastón. No le gusta hablar a él. En la concentración habla, sí, me habla mucho, pero después de la red no le gusta hablar. Saludos, Ale, Gastón, gracias por tu tiempo, gracias. Bueno, abrazo grande, Chao, gracias. Ya sabía lo de Ale Silva, le dije que la nota. Me vi forzado a hacerlo, no por Ale, sino por la mesa, porque así si le tenía a Ale Silva, como no habla y no quiere hablar, Ale Silva. El que menos habla en Olimpia. Sí. Y hay que entregarle distinción, diploma de honor al que consigue una entrevista con Ale Silva. Y ayer me extrañó el cambio de Cáceres por Ale Silva. Para mí era el mejor shotador en ese momento, no era cambio. Para mí le pifia mal en el cambio allí Julio Cáceres, si bien después se da el título y toda la situación, pero no era el hombre a cambiar en ese momento por cómo se venía dando el partido. Olimpia dependía mucho de la jugada de pelota aquí. Discúlpame, yo cuando dije forzado el saludo, no, he forzado el saludo a Ale. Me vi forzado a preguntar si quería hablar, porque yo sé que no habla. Sí, el saludo fue sincero de mi parte, para Ale Silva fue sincero. Forzar la entrevista es lo que está mal. Decía Niño Pancho. No, que no coincido con Niño, porque al final Ramón Sosa termina siendo determinante para la jugada del penal. Pero no era por el que ingresa, el que termina saliendo. Eso decíamos con... Pasa que no se puede escuchar porque está en la tele y estamos con... Claro, es imposible la lectura. No era el que ingresaba, sino por el que salía de ese lado, ¿verdad? Se llama el programa. Es la lectura... Estamos ahí. No hay por eso. No hay por eso. Niño, no, normalmente... Tu compañero ni el niño será. Normalmente Tivo Sport pongo en mute y escucho Monumental con respeto a los compañeros, ¿verdad? No, digo... pasar también por allí, ¿verdad? Pero no por una cuestión de costumbre. Digo allí y siempre... No, pues yo estaba al aire. Por eso no pude escuchar tu comentario, te escucho aquí, Pancho. No, pero vos estabas comentando con mi No, pero por eso, es por el claro, estaba por el comentario, entonces era imposible escucharlo. Que los dos estaban trabajando en ese momento. Claro, era imposible escuchar. Por eso no le puede escuchar Juca, Pancho y pero Pancho, repito, no para los que escucharon ayer y no escucharon, para mí se equivocó en el cambio de Ale Silva. No era por el que ingresaba, sino por quien tenía que salir. En ese momento me parece que la situación... Para ordenar, hicimos una mezcla de todo. Por Alejandro Silva entró Walter González. Claro. El primer cambio. Ahí está. No era... Ese fue el último por Fernando Cardoso. Entró Recalde después y Recalde jugó volante central también. Porque no fuimos por... Después Olimpia tuvo 3 tiros de esquina y en las 3 para mí Cardoso no le terminó pegando bien. Era el momento de que salga Cardoso como primer cambio. Ahí está. Sí. Silva... estuvo ahí, claro, pero no fue un partido importante de Silva. Pero la importancia por el tipo de juego que Olimpia estaba a partir de allí proponiendo era medio gol su pegada. Para mí Silva tuvo un muy buen partido. O sea, dentro de lo que le tocó hacer y viene haciendo un partido correcto. Un partido correcto. Y otro que en un momento Olimpia estaba jugando con 10, con el respeto que se merece para mí, un grande, Roque. Era uno menos. Era aportación de apellidos, pero en un momento dentro del partido, ¿cierto? Le salva la situación del penal y el gol a Julio Cáceres. Pero para mí ayer estuvo flojo durante la decisión en el partido. El brazo allí de Godoy le salva a Julio Cáceres y a Olimpia en el partido. 2 errores, situaciones en sí, pero para mí Roque el segundo tiempo ya no podía continuar. Con ese rendimiento, sí. Para mí un ídolo. Primer tiempo sí, porque es Roque y podíamos darle una chance, pero el segundo tiempo el partido indicaba que el cambio era Roque. No lo veo bien hoy. No lo veo bien hoy, lastimosamente. No, yo no lo quitaba. Me encanta, para mí un ídolo, pero no. Aparte metía centro, limpia. Él lleva Roque de esos jugadores que... No, pero todo contra Boni. El partido que vi. Roque es un jugador que en medio metro te puede resolver una serie, un partido cerrado como era el de ayer que se cerró Sudamérica. Y es eso que a lo mejor en 90... Lo que necesita a su compañero. Correcto. Todo lo puede hacer. Claro, todo lo que jugó sin pelota. ¿Por qué vos le decía el niño eso de Denis Canizo al récord, man? Para mí era equivocado. Ahí te dice, a veces está equivocado. A veces no quiero enfrentarle porque se pone nervioso. Se pone nervioso y me da a putear a mí. No, yo le conozco, niño. No, imagínate. Ya le conozco bien ya. No, terrible. Yo estoy bien, yo no me quiero pelear hoy. Estoy bien. No quiero pelearme. Es cierto que Roque por el nombre, por cómo está y que hasta con una muleta y con una pierna igual Roque es marca registrada, es marca registrada prácticamente desde el nombre del juego sí, no es la marca registrada porque es Roque, no le ayuda a Roque.
los centrales están aquí, vos decís, Roque le mira, primero le mira así con cara de embobado, con la boca abierta, que si sos central le marca a Roque, ¿verdad? Eso uno, pero después, dentro de la movilidad propia, hasta con muleta es titular por el nombre de Roque. Pero claro, figurado. Pero Roque aporta a la Olimpia. Sí, cuando su compañero le ayuda, es importante en el equipo. Escuchen menos lo que estoy diciendo, por favor. Roque necesita a su compañero. Cuando el equipo anda bien, Roque es muy importante. Pero cuando el equipo no funciona, luego, ¿qué le vas a pedir, Roque? Que sea Messi, que driblea a uno o dos, que haga gol en el ángulo. Era centro. Sí, y bueno, nosotros coincidimos en la radio. La forma que podía llegar Olimpia era de pelota quieta o un penal. Empujar, tipo rugby, adelantar las líneas y llevar por adelante después. Futbolísticamente no, pero necesitas en este tipo de partidos, cuando es una final, llegar al punto de penal y después sacar todas las tipes, todas las chapas y ser campeón. En estos partidos sí, pero para una ronda de dos jornadas, ida y vuelta en fechas corridas, este formato de equipo no te sirve. Sí para ganar el título, para levantar la copa, sí, porque es partido a partido de mata-mata. ¿Cuántas marcas atrajo Roque? Sí, por eso. Iban dos centrales junto a él al salto, a las pelotas divididas. A lo mejor no llega, pero él enseñó varias incluso. Y si no le tenés a Roque, va a jugar con un punta, iba a ser Walter González, y era el partido para meter centro. Y yo lo noté mucho más productivo ayer a Roque que a Walter González. No es por Walter, pero claro, que entra últimamente, él no marca diferencia. O sea, ayer lo sigo viendo mejor a Roque Santa Cruz yo ya dije lo mío. que a Walter González. Ayer dos fans de Roque pueden seguir hablando, hermano, no hay problema. Aquí no soy fans, aquí soy periodista. Y estamos analizando, niños. Ya no se juega con el currículum. Y es más, si viene hoy y Roque está bien, yo lo voy a decir. Pero hoy políticamente para mí no estuvo bien. Es lo que vi, el partido lo que bajó en el primer tiempo. Todo iba a los compañeros. No, por eso estoy haciendo memoria del partido y para mí fue productivo ayer. Dice Cesarito. Respeto, pero no comparto. Cesarito Rego dice, buenas tardes, señor. Con todo respeto, no se entiende absolutamente nada. Dice Cesarito Orrego. Con CNT 2.000 millones en premios, un departamento amoblado más un auto 0 kilómetro en el grandioso 700 millones, más una Toyota Fortuner en el poderoso y silencioso y 30 motos Honda. Pedí CNT por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama el neumático, con la mejor relación precio-calidad. Comunicipal es tu mejor opción para tu 0 kilómetro. La cooperativa te ofrece crédito para tu vehículo 0 kilómetro con tasa de solo 9,9% hasta 60 meses de plazo. Conoce más y que te otorga cupones por cada desembolso para participar del sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y en las redes de Comunicipal. Comunicipal, tu mejor opción. Falta infalto y se completan los mensajeros, dice Dani Maciel. ¡A la puta! ¡Qué celoso Dani Maciel será! Falta infalto y se completan los mensajeros. Todo por Cesarito. Ahí está entonces mucho movimiento, gente viene, gente va. ¿Vos sabés la historia de Infanto? Me dice Gustavito, quiero hablar contigo. ¿Qué querés leer? 1 de marzo está. Sé que Infanto algo le falta, porque la transmisión se comienza 2 horas antes y no hay nada previa. Y yo tengo que mandar mucho material de mediodía. Entonces, Infanto, ven un ratito. Infanto. Si no hay gente, es si no hay gente. Si hay gente, si el público... da a entender que marcar presencia significa interesante porque vos estás ahí. Bueno, dice Infanto. Entonces comienza la transmisión y... Adelante, Infanto. Ahí está entonces mucho movimiento, gente viene, gente va. Gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? En Ciopar estamos de feria, encontrar productos con super descuentos. Puedes armar tus combos y financiarlos con Altoque. Entérate de más en nuestras redes sociales o ingresa a ciopar.com.py. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conocer la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros representa y garantiza IMAG. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto, Experience More Together. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Buenas tardes, comandante Arturo. Excelente el programa, audiencia total en Salto del Guairá, comandante. Escuchando el programa como siempre. Abrazo, saludos a la mesa, comandante. Antonino, Saludos, Antonino, el hombre del norte.
Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Librate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Giyala, teléfono 319-0000. Con Salud protegida disfrute mucho más la vida. Pablo Rosso. ¿Y pone entonces Pablo Rosso? Pablo Rosso lo dijo Vito. ¿Quién dijo? El propio entrenador. ¿Y es Pablo Rosso que viene? Así como está lo de Morel, hay una charla con Pablo Rosso. Muy bien, porque decíamos, ¿cómo te va, Javier? Hola Arturo, ¿qué tal? Muy buenos días y saludos a toda la gente que está en la mesa y a los oyentes. Bueno, con el gol deportivo del Club Guaraní. Ayer te llamé, Javier, a la tarde. ¿Habrás visto mi llamada? ¿Cómo? Te llamé ayer a la tarde por una cuestión, pero ya está solucionado, decía Fabián, por nuestra cabina, que ya está todo bien para el sábado, Javier. Eso no me era. Sí, señor, estuve mirando hoy justamente. Sí, señor. ¡Qué bueno! Escucharle a Juan Alberto. ¡Qué bueno! Este es Juan Alberto Acosta. Querido presidente Juan Alberto Acosta, me contaron los muchachos que me homenajeaste y dijiste, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Ese es Juan Alberto, Javier. Estoy escuchando, Luis. Bueno, Javier, no, para decirte que el sábado estamos ahí, tempranito ya con Damián, en nuestra cabina correspondiente. Javier, ¿cuánta entrada para Cerro? ¿150? Sí, señor. 150 entradas para Cerro, así bien separadito con butaca. Sí, señor, con butaca. Y mucha seguridad, muchos policías, guardias, como para que también se sientan seguros, obviamente, al visitarnos. Bueno, y hay en esas 150 butacas para Cerro en la tribuna también van los dirigentes de Cerro. Sí, señor, así mismo. El 150, Cerro decide, cantidad de dirigentes o invitados más hinchadas, para los hinchas comunes, por decir. Sí, ellos tienen a disposición las entradas y ellos sabrán a quién o cómo distribuyen, ¿verdad? 150 entradas para el partido. Y ya está, Cerro ya tiene su poder. Ya tiene. Bueno, del partido en sí, ¿qué sensaciones te da, Javier? Y la verdad que mucha ansiedad, Arturo, mucha ansiedad. Hoy el entrenamiento estuvo muy bueno también. Obviamente que la intensidad altísima porque todos los jugadores quieren estar en esa final y ya nada más esperando el momento ahora, realmente, y esperamos que sea de lo mejor y que podamos terminar de la mejor manera. Javier, volviendo al tema de las entradas, en general, entre hinchada de Guaraní y Cerro Porteño, al final, ¿cuántas entradas en total se habilitaron? Y hasta que cambie todo va a ser la mitad, ¿verdad? A 3.680 y algo, más o menos, ya porque todavía hasta ahora no tenemos la confirmación de que haya cambiado el tema del porcentaje, así que hasta el momento eso, no sabemos si eso puede cambiar al final, pero por el momento no. 3.600, entonces el 50% del aforo de Dos Bocas. Sí, aquí ese fue el número de entradas que se habilitaron. ¿Cómo llegan los jugadores físicamente? ¿Todos a disposición? Todos a disposición, sí, así mismo. La semana pasada no, pero esta semana sí ya todos a disposición. Con la obligación, Javier, de ganar o ganar. Ese extra mental, ¿cómo juega? ¿Cómo se vive en las horas previas? No, y como dije hace rato, ¿verdad? Yo creo que bastante ansiedad, los muchachos están muy preparados, muy mentalizados y mucho por decir, no sé si queda, más que nada es que llegue el momento y ellos puedan demostrar lo que vienen haciendo todo el torneo. Yo creo que va a ser muy importante el apoyo de la gente en la cancha, de jugar de local. Eso me imagino que va a ser muy positivo y, como te digo, esperando que el resultado sea el mejor para nosotros. Javier, hay un hecho que puede ser y marcar un hecho histórico, porque Guaraní hace décadas, y hay que revisar cuándo fue la última vez que Guaraní en su cancha salió campeón, si es que se da una victoria. Puede ser en los tiempos modernos la primera vez que jugando en su cancha con su público puede salir campeón. Sí, yo tuve acceso a esa información, justamente estuve consultando sobre eso y sí, ya hace muchísimo tiempo.
como mínimo 60 años ya, así que el club no se puede coronar en su cancha, entonces en los Bocas. Tengo la información exacta en la computadora realmente, porque se tomaron el tiempo, me ayudaron en eso, y hay gente también fanática del club que se puso a desempolvar un poquito los libros, y sí, tenés razón, hace muchísimo tiempo pero sí, no va a ser la primera vez, pero sí ya hace mucho tiempo que no se corona en casa. Bueno, Javier, un saludo, nos estamos encontrándonos el sábado a la noche, ahí a la tardecita, noche, como se dice, en Dos Bocas. Gracias, Javier, muy amable. Gracias, saludos para todos. Gracias, Javier Acosta, editor deportivo de Guarani. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillán, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subillana 751, casi Cubechoco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter de Fleming. ¿Qué tal Pablo Rosso, que está para venir a Olimpia? ¿De nivel lo tuviste como preparador físico? Sí, excelente profesional, Arturo. Realmente con Julio y en el Olimpia va a ser un gran trabajo. Cualquier equipo lo quisiera tener a un preparador físico como él, y siempre cuando me preguntan de un preparador físico le recomiendo a Pablo Rosso, a Elvio. Creo que el éxito del Tata es un 60% de Elvio Pablo Rosso. Con eso te digo todo. Mucho, 60%. ¿Y qué hace distinto a los demás? Sin lastimar a nadie. No, realmente él está metido en todos, no solamente en la preparación física del jugador, en todos los pequeños detalles está siempre él. Realmente impone su presencia y es muy querible, realmente. Te hago una pregunta, ¿él diferencia un físico de otro? Y no van todos adultos, él sabe quién sí, quién no. Sí. Yo creo que ahí está el éxito de los buenos preparadores físicos. Sí. ¿Es verdad o mentira? ¿Me entendiste mi pregunta? No, es verdad. No, él no hace un montón. Claro. Puede saber que la carga para cada uno es diferente. La carga, y que aquel no puede bajar tanto de peso porque le conviene jugar con esos 2 kilitos que otros lo sacan, él los deja. Exactamente, trabaja en forma individual, pero lo más importante es el que exige mucha disciplina. Por ejemplo, decía, están todos los detalles. Un ejemplo, dame un ejemplo de en qué, por ejemplo, los otros no tenían en cuenta y Pablo Rosso sí tiene en cuenta. Llegar ahora siempre, para él llegar 5 minutos tarde ya es acto de indisciplina, te lo dice en la cara, no importa que tenga 2, 3, 4 mundiales, y te ayuda muchísimo. Estás entrenando mal, te llama, te dice estás entrenando mal, tenés que entrenar mejor, no importa si tiene 15 años o 35 años, y te ayuda muchísimo. Cuida el descanso del jugador. Hay que dormir a las 10 de la noche y mira si está todo en orden, si no le falta nada. Cuando se viaja, por ejemplo, está primero, llegan los hoteles, ya el jugador llega y ya almuerza, no es que tiene que esperar, ya se adelanta todas esas cosas que es muy importante para la vida del jugador. Entonces yo le tengo una admiración muy grande, y es más, yo le recomendé a un club hace un año para que viniera y pueda trabajar. Y será de mucha ayuda para el Olimpia en este momento Pero cuando le propusiste no es Olimpia. No era Olimpia. ¿Querés decir no te guardás? No, me guardo nomás. ¿Pero a vos te consultaron o cómo fue? Para que vos digas, mira, Pablo Rosso es el candidato. Nosotros tenemos contacto directo con Elvio. Realmente quedamos como amigos de todo ese grupo de Sudáfrica. Y bueno, yo suelo hablar con él. Yo quería mi cuerpo técnico a Elvio, pero no surgió la posibilidad de trabajar como técnico, pero ahora he visto que de forma muy inteligente Julio lo lleva a su cuerpo técnico y yo sé que va a resultar. Julio lo lleva porque tiene el mismo concepto que vos, decís, por esa experiencia con Sudáfrica. Porque lo tuvo. Y sí, y siempre uno quiere llevar a gente que te pueda ayudar, que sepa más que vos. Entonces la experiencia, todo. Sí. Lo que es como PF. Sí, como PF y como todo, un combo. Claudio Molero Rodríguez y Pablo Rosso en Olimpia.
a la vista. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estilos que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes, Control, Feel Mike Feel. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IO sin salir de tu casa. Ingresa a io.com.py. Es momento de dejar de pagar el alquiler y pagar por tu propia casa. Con Visión Banco Hilares, abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información escribinos al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. Más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectan, Burbuja Frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burbuja. Sanicer Sasi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general, pisos, revestimientos, porcelanatos, losas sanitarias, griferías, accesorios para baños y cocinas. Estamos en Avenida Cibellala, esquina 1 de noviembre. Llámanos al 210-629, seguinos en redes como @Sanicer. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate al resto de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple un año con estación de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas, estás participando en el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022, promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. 13, no, Gustavito, no, contigo, Luis. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad y respeto que les debería para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización en Tapiti bajo info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo paso, 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar a renta, más una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuya. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. Upisa es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación Marca País para su rubro. Upisa, calidad para el mundo. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. El bar en un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar embarazado suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. Ahora con Bancop podés transferir dinero de tu cooperativa a tu cuenta Bancop u otros bancos o financieras en tiempo real. Sumate vos también a lo más nuevo en banca digital. Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Seres Seguros Generales, sediada en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Pablo Rosso, ¿después de cuánto tiempo vuelve? Y él trabajó aquí en la selección hasta el 2011, Copa América 2011. Después de 10 años vuelve. Sí, porque después ya fueron a Newell's, Barcelona, selección argentina, y ahora para México ya se separaron, porque Martino tiene otro cuerpo técnico. Pero Pablo Rosso estaba últimamente ¿en dónde? Y venía trabajando en el grupo de estudio técnico de la Conmebol, venía realizando labores para la Confederación. Luis. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Pushupé Quitadol. Se parte de la generación que no elige esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Se parte de una generación que crece y cumple sus sueños. Ahora con EMSA Inmobiliaria, aprovechando los nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Ciudad del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. El Gran Pollo Pechugón con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto económico y de gran tamaño. Ideal para la fiesta de fin de año. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Sevillana, Casi, Arraído de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesites
necesitas materiales para construcción, recordá. Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Requente Martínez, teléfono 227-37 al 8. 150 entradas para Cerro. ¿Cómo queremos saber cómo se hace la distribución? 150 significa, y dijo Javier Acosta, toda la gente de Cerro, distribución interna. Sí. Por lo menos van 20 dirigentes en total. Y por lo menos. Y 30 es el número habitual en campeonato local. Sí. Y después entre familia jugadores, ella se va. Sí, hinchada propiamente dicha no la va a tener. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además, mañana vas a contar desde 30% de descuento en perfumería. Haz tu pedido en la web, en la app, llamando al 61-61-00 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. La Caja Mutual en el mes de diciembre te afilia por 120.000 guaraníes. Qué mejor mes para que decidas empezar a formar tu futuro. Además, puedes llevarte una tarjeta de crédito o sacarte un crédito. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señembucio del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Medilife queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% de la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Seguimos en redes como Impaco PY. Apostale, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Estamos con Elvio Paolo Rosso. Don Elvio, ¿cómo te va, Elvio? Buenas tardes, te saludamos, Fútbol a lo Grande Monumental. Arturo, tanto tiempo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, te voy a decir lo que se maneja acá para no andar con vueltas. ¿Vos venís para Olimpia, Paolo, para el nuevo proyecto a partir del próximo año? Como usted dice, sin vueltas. Yo tengo una relación excelente con todos los muchachos de Sudáfrica y Julio Cáceres está a cargo de Olimpia. Hace varios meses que venimos hablando de proyectos, pero lo hablábamos a nivel amistad. Me pedían consejos y yo se los daba. Ahora, en concreto, no hay nada. Si Julio me llama y me necesita y me incorpora en su proyecto, gustoso de volver al Paraguay a un equipo como Olimpia. Claro, Elvio, incluso se menciona Claudio Morel Rodríguez, te doy como un dato agregado a lo que podría ser para Olimpia. Vos en la parte de la presión física, Claudio Morel como uno de los asistentes de Julio César Cáceres. ¿Oficialmente de la dirigencia te hablaron, como lo decís, o es el que te invitó a una charla preliminar Julio César Cáceres? Es así, me invitó a una charla preliminar Julio Cáceres. No hablé con ningún dirigente, no hablé absolutamente con nadie. Si Julio me considera para su cuerpo técnico, yo reitero que por Paraguay tengo un afecto muy especial y sobre todo Olimpia un equipo grande, ¿no? Así que no tendría problema y me encuentro en un momento que estoy libre para poder ir sin ningún problema. Claro, Elvio, nos decía el presidente, el señor Miguel Cardona, que se está viendo un preparador físico extranjero, que sos vos, y un asistente, el caso de Claudio Morel Rodríguez. Pero las perspectivas son buenas, ¿te interesa, Elvio? Me interesa muchísimo, Arturo, te reitero, todo lo que de Paraguay ha dejado en mí una huella importante. El país, la gente, nos han tratado muy bien. Está bien que estaba con un monstruo como el Tata Martino, muy querido, y yo recibía el afecto colateral de él, o de la gente hacia él y hacia mí. Así que todo lo que viene de Paraguay me interesa y le doy prioridad. Te saluda un conocido tuyo que habló muy bien de vos y lo dijo con mucha franqueza. Denis Caniza. Mi querido Elvio, ¿cómo le va? ¿Me vas a abandonar? Denis, querido, cuando haya un mundial sin vos te vamos a extrañar. Te mando un fuerte abrazo. El récord de los mundiales. Éxito. ¿Cómo andamos, Denis? Excelente, y me alegra mucho de que tenga la posibilidad de trabajar aquí. Y le dije a Arturo que vas a ser de mucha ayuda si venía al Olimpia. Es una muy buena contratación que van a hacer contigo. Sí, Denis, vos me conocés, hemos tenido una grata convivencia.
Ya he charlado con vos, te acuerdas una oportunidad si se daba para ir a un equipo, y a mí, como dije recién, todo lo que viene de Paraguay le doy prioridad. Exacto, así es que te felicito y sé que vas a ser de mucha ayuda para Julio y para el Olimpia. Realmente se anticipó Julio, pero para la próxima será conmigo, mi querido. Bueno, espero que me llame Julio, porque no he tenido contacto, solamente charla preliminar con Julio, no hay nada concreto, no hablé con ningún dirigente, no se habló el tema económico, no hay absolutamente nada más que buenas intenciones. Está perfecto, un saludo al aire, Elvio, gracias por este tiempo y seguiremos charlando, y aquí podría darse tu incorporación en breve, porque no sé si es en breve o día, porque lo decía el presidente, que el caso del preparador físico y del asistente lo están estudiando en las próximas horas. Chao, Elvio, más que un saludo, un abrazo del aire, Elvio. Abrazo, Arturo, y siempre felicitaciones por mantener vigente y permanentemente muy buenos niveles de audiencia. Gracias, muy amable. Elvio Paolo Rosso, entonces, candidato a la preparación física de Olimpia. Voy a hablarle del tema de Petirosi. ¿Qué pasa en Petirosi, niño? Hay una deuda importante. Hace 3 meses después de lograr el ascenso de la C a la B, los jugadores están reclamando premios. Y vamos a llamarle le pasaron el número de Ortiz, el ex Olimpia. ¿Quién es Ortiz? Ton Ortiz. Ton Ortiz, allí está. El mismo Ton que Ricardo Ton Ortiz, que jugaba en Olimpia, ex 2 de mayo. Yo le ¿quién quiere hablar? El mismo, el hijo de Ortiz, Gavino Ortiz. Muy bien. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Te regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vemaiflores.com. Regalamor. Regala Vemaiflores. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 km 2022. Además de 100 espectaculares premios. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlas en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles en Palestina con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Dimo cumple un año, quiere celebrar contigo regalando 6 vales de 500.000 guaraníes y kits Dimo para vos. Descarga la app Dimo Paraguay de la Play Store, ingresa a dimo.com.py, entérate más en redes como Dimo Paraguay, Dimo Rosuno, Unita Dimo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000, ingresa a unisal.edu.com.py. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune. Con Apelsin C, dale a tu cuerpo la protección necesaria. Cuídale todos los días con Apelsin de venta libre en farmacias. Calidad Fopasa. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene, además te brinda una cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para más información, comunícate a través de las redes sociales como Asismed PY o al 288-7000. Asismed, toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan el lavarropas Tokio Cecilia, con el pacto de confianza NGO. Volvió Cadán Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetro hasta el 5 de diciembre en el nivel -3 de Paseo de la Galería. El mundo automotor en un solo lugar, Cadán Motor Show. ¿Necesitas conexión en Tedeco o ante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Hoy es un día para disfrutar, saludar, abrazar, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Farmacias Catedral de Gastamos. Te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al C27-7000. Escribinos al 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. ¿Cómo te acaba, Ricardo Ton Ortiz? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, Ricardo Ton Ortiz,
Están reclamando, vos hablas en nombre del plantel o te quedás con el Sí, niño, vos conoces. Hola Tom, saludos. Nos llegó un mensaje de todo el plantel reclamando en la actualidad premios. Allí la gente de Pitirosi, creo que están esperando también los directivos una promesa que tenían allí de cobro, pero ya van pasando 1, 2, 3 meses del ascenso y hasta aquí no reciben los premios. Y así mismo estamos, ya ascendimos ya hace 2 meses, 2 meses y medio por ahí, y nadie se le acercó a nadie no se le acercó a nadie y estamos esperando que el presidente se acerque y le diga a los muchachos por el ascenso que ascendimos. En principio se iba a pagar en 2 cuotas, le dieron una fecha inicialmente, pero hasta aquí no apareció ni siquiera esa primera cuota y después una segunda, eran en 2 pagos en principio, ¿verdad? Sí, al principio quedamos que en la semana tenía que pagar la primera parte y luego antes de la fiesta iba a pagar la segunda parte, pero como te digo, hace 2 meses y medio nadie aparece. Uh-huh. ¿Cuál es la respuesta? ¿Te está comunicando vos, otro de tus compañeros, con el presidente? No, y el que estaba comunicando con el presidente, otro. Como el capitán y después está otro jugador más también. Pero de momento no hay novedades. No, de momento no hay ninguna novedad todavía. ¿Y el pozo principal del título? O sea, eso, o algo más pendiente. No, y nada más el pozo por el ascenso que nos prometió él. Uh-huh. Perfecto, gracias Ricardo, vamos a estar atentos a lo que suceda en los próximos días. Dale, muchas gracias. Ricardo Tono Ortiz, jugador de Petirosi, Silvio Petirosi, logró el ascenso y están esperando cobrar de parte de Félix Torres, el presidente, allí el premio por el ascenso. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Comunicate al 603-350-51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia. Te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Volvió Shell, volvió a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados. Shell V-Power Nafta, Shell V-Power Diesel con la nueva tecnología Dynaflex, que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor Shell. Compra cómodo a buen precio desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py. Te llevamos todo lo que necesitas en la puerta de tu casa. Casa Paraná, compras con historias. Urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lotes o de ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinar la excursión llamando al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración, una fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Seguinos en redes sociales o ingresa a basebase.com.py. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo ICA. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar y empezá a fiestear. Saos en materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nano cerámico Santec americano, importado por Erimark. Y con tu tarjeta Itaú tenés 20% de descuento y 10% en audio. Hasta el 31 de diciembre, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 internos al precio de 93, web local y sumate al equipo que carga Supra 95 Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Superén, Veracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guante para trabajo. Supercarretera camino a Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Motocultura Suscuerna, la herramienta ideal para la agricultura Suscuerna, el poder de la transformación. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chaurrizaca. En Electroban Aire Hosting 2021, cuota de 217.000 guaraníes con 3 años de garantía, soporte de pared de regalo. Hace tu pedido en electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestras tareas Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py.
Mili Empeño, venta y arreglo cebollas europea, también mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado, estructurado, telefonía IP, SCTV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a informasandí.com.py. Con CNT, 2.000 millones en premios, un departamento amoblado más un auto 0 kilómetros en el grandioso, 700 millones más una Toyota Fortune en el poderoso, y Salencia C30 motos Honda, pedí CNT, Cheporemoy. Bueno, ya ve que hablamos con el tanquetor del Electro mañana para que pueda abonar los 3 meses. Claro, ¿cuál es la explicativa también de la directiva? Pero ya estaba esperando el cobro del ascenso que va a recibir el próximo año una vez que asciendan a la vez. Sí, señor. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Flex Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumático con la mejor relación precio-calidad. Asegura tu salud y la de tu familia con la medicina prepaga SPS. Elegí el plan que se adecua a tus necesidades y accede a la mejor cobertura de salud. Comunicate al 248-8500 SPS, seguro abierto todo público. Azul Fútbol Álamos, Borges Vinos Álamos, distribuye representa Frutos de los Andes. En Ciopar estamos de feria, encontrar productos en super descuentos. Puedes armar tus combos y financiarlos con al toque. Entérate más en nuestras redes sociales, ingresa a ciopar.com.py. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo en sus versiones Naked Motor. Touring Scrambler con la mejor garantía de 4 años sin límite de kilometraje, representan Paraguay y Mag Forever Ducati. Pollos Amanecer crece, se expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Librate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con otros asegurados. Lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejilla, la teléfono 319-0000. Con Salud protegida disfruta mucho más la vida. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esbellana al 751 Casi Covicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IO sin salir de tu casa. Ingresa a io.com.py. Es momento de dejar de pagar el alquiler y pagar por tu propia casa con Visión Banco Hilares. Abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán, Buruguyá, frutica la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles, Pack de Ron Fortín Limón con Buruguyá. Sanicer Así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general, pisos, revestimientos, porcelanatos, losas sanitarias, griferías, accesorios para baños y cocinas. Estamos en Avenida Subillá, la esquina 1 de noviembre, llámanos al 210-C29, seguinos en redes como @Sanizar. 13:55 en instantes en voz alta. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanse lo necesario por las noches y durante el día. Vivas más despierto. Acércate al resto de todo el país para conocer más acerca de todos los productos. O sea, tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país. Lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas, está participando al sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022. Promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocios. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar a Renta Magno, Remita más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. UPISA ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. UPISA exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. UPISA, calidad para el mundo. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa.
Con Rumbo CCR Seguros tienes un servicio integral de pólizas señalas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbo es toda una vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de abrir un buen asado suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. Ahora con Banco puedes transferir dinero de tu cooperativa a tu cuenta Banco u otros bancos o financieras en tiempo real. Súmate vos también a lo más nuevo en banca digital. Contacta con Banco en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Vamos, Gustavito, ¿te parece? ¿Con qué vamos a irnos? ¿Así nomás? Sí, ya entendí, no hace falta en ese tono. Gracias, llegamos alta. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Hace 11 años, tomamos el compromiso de mantenerte informado, con un estilo diferente de hacer AM, con un equipo enorme que todos los días se pone como objetivo contarte la actualidad minuto a minuto. Cambiaron muchas cosas, pero la esencia Monumental no cambió, nos transformó. Gracias a tu preferencia, 11 años monumentales. Monumental 1080M es Radio Futuro. Ahora somos más. Más información, más análisis, más entretenimiento, más Monumental. Monumental 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Interfisa Banco. Nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias. 2 minutos.